¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Pokemamadas. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 461. Bajo el suave resplandor de la luz de la luna, Charizard voló en círculos y descendió con gracia hacia la terraza del Templo del Mar. Kai aterrizó con suavidad, aún cargando a Maya en brazos. El balcón estaba en silencio, salvo por el rítmico romper de las olas en la vorágine que se arremolinaba abajo. Los cristales rotos de la refriega anterior aún brillaban sobre las baldosas de piedra, reflejando fragmentos plateados de luz estelar. No bajó a Maya inmediatamente. Descalza y vestida únicamente con su camisón de seda, no había manera de que él la dejara caminar sobre vidrios rotos. El vidrio se quebró y crujió bajo los zapatos de Kai mientras caminaba con cuidado por la habitación y finalmente la bajó sobre la cama. Exhaló suavemente. No fue una pelea larga, pero a esas horas, incluso surcar el cielo a lomos de Charizard le pasó factura. Parece que por fin se acabó, dijo con una sonrisa cansada. Los Rockets no volverán a molestarte esta noche. El rostro de Maya seguía pálido, con una expresión tensa. Así que, ¿esos eran el infame equipo Rocket?, murmuró. Había oído el nombre, claro, pero este fue mi primer encuentro. No pensé que irían a por el dios del mar, ni por mi bastón. Entonces se volvió hacia él con voz seria. Sé que ya lo dije, pero gracias. Si no hubieras llegado cuando llegaste... Kai hizo un gesto con la mano. No hace falta que me des las gracias. En serio. Gengar fue quien los vio merodeando. Si no fuera por él, probablemente me habría pasado todo el rato durmiendo. Convenientemente omitió la parte en la que casi lo ignoró y regresó a la cama. En realidad, si no hubiera intervenido, los Rockets probablemente habrían arrebatado el bastón y desaparecido. Maya podría no haber estado en peligro nunca. Quizás. Pero la realidad fue diferente, y ahora estaba a salvo. Eso era lo que importaba. Un breve silencio cayó entre ellos. Kai sintió un cambio en el aire, sutil pero inconfundible. La mirada de Maya se detuvo más tiempo que antes. Le recordó cómo lo miraba Sabrina, o cómo lo miraba Trinity a veces ahora. Se levantó bruscamente. Te dejaré descansar. Que alguien limpie los cristales y duermas un poco, dijo, girándose y caminando hacia la puerta, dejando tras de sí una leve sonrisa y un tono deliberadamente neutral. Detrás de él, Maya permanecía sentada en la cama, observando cómo su espalda desaparecía en el pasillo. No habló. Pero sus ojos reflejaban algo sereno, algo contemplativo. A la mañana siguiente, mientras el grupo se reunía en el salón principal para desayunar, Maya explicó con naturalidad el incidente de la noche anterior. Fue breve, solo que el equipo Rocket había atacado y había sido repelido. Se pasaron por alto pequeños detalles como quién la había rescatado y cómo. Cuando lo oyeron, Ash y los demás quedaron atónitos. ¿Qué? El equipo Rocket irrumpió en el templo anoche. Brock golpeó la mesa, indignado. Es imperdonable. ¿Estás bien, Maya? Estoy bien, dijo con una sonrisa tranquila. Gracias a Kai. Ante eso, Kai simplemente continuó comiendo, sin inmutarse, como si estuviera hablando de otra persona. En verdad, la estructura del Templo del Mar y el rugido constante de la vorágine habían amortiguado la mayor parte del ruido, por lo que no era de extrañar que los demás durmieran durante todo el proceso. Aún así, Trinity miró a Kai y a Maya más de una vez, entrecerrando ligeramente los ojos. La intuición de una mujer era aguda. Algo había sucedido la noche anterior, algo más que lo que se decía. Pero ninguno de los dos lo demostró. Una vez terminado el desayuno, Maya los escoltó personalmente hasta las puertas del templo. Anoche se demostró algo importante, dijo con tono solemne. Los Rockets no solo buscan objetos ceremoniales. Ese bastón puede haber sido un objetivo simbólico, pero creo que formaba parte de un plan mayor. Quieren al dios del mar, y no podemos permitirlo. No te preocupes, dijo Ash, inflando el pecho. Ya nos hemos enfrentado a ellos antes, y los detendremos de nuevo. Brock y Místico incidieron en su decisión. Cuenta con nosotros. Los labios de Maya se curvaron en una sonrisa de agradecimiento. Esperaré tus buenas noticias. Más tarde, el grupo se dirigió al puerto, donde tomaron un pequeño barco con destino a la isla Silver Rock.
Según las pistas que Maya había compartido, la última aparición conocida del dios del mar, Lugia, fue cerca de las aguas alrededor de esa isla. Silver Rock fue una de las 4 islas principales que formaron las Islas Remolino. Más pequeña que la isla Llama Roja, los lugareños creían que estas rocas plateadas traían buena suerte y protección. Como era de esperar, esa reputación había dado lugar a un floreciente, y cuestionable, mercado turístico lleno de baratijas falsificadas. Pero el viaje por mar de hoy no fue nada afortunado. El cielo estaba nublado. Vientos fuertes. Olas agitadas. La pequeña embarcación se balanceaba y se sacudía con tanta fuerza que incluso Kai se mareó. Al final, ya no pudo más. Soltó a Charizard y, con Erika a cuestas, surcó los cielos. Volar, al menos, le ayudó a calmar las náuseas. Afortunadamente, Silver Rock no estaba lejos. Después de solo un par de horas, avistaron la costa familiar y, como por arte de magia, la tormenta estalló. Los vientos se calmaron. El cielo se despejó. La luz del sol regresó, como dándoles la bienvenida. Capítulo 462. En lugar de dirigirse directamente a Silver Rock Island, Kai y su grupo se dirigieron a una isla más pequeña y menos conocida cercana a Tide Isle. En comparación con Silver Rock, Tide Isle tenía solo un tercio del tamaño. Aislada y sin la influencia del desarrollo moderno, la isla conservaba su belleza natural y agreste. Sin ciudades ni centros turísticos, solo unas pocas casas dispersas enclavadas entre colinas y orillas boscosas. Estaba rodeado de varios islotes aún más pequeños, un pequeño grupo de islas que salpicaban el mar turquesa. Tras pagarle al marinero que los trajo, Kai vio cómo el pequeño bote desaparecía en el horizonte. De ahí en adelante, solo estaban ellos. En el momento en que pisaron tierra firme, Ash, todavía lleno de energía, se volvió hacia los demás y preguntó: «Entonces, ¿cuál es el plan ahora?» Kai hizo una breve pausa y examinó el denso desierto que tenía delante. «La prioridad es encontrar a Lugia», dijo. «Antes que el equipo Rocket. Si logramos llegar antes, podríamos protegerla o ayudarla a escapar a aguas más seguras». Pero, Ash miró el denso follaje que los rodeaba. «Este lugar es solo bosque y rocas. ¿De verdad crees que se esconde aquí?» «¿Por qué no?», intervino Misty. «En las Islas Naranja, aprendimos que los Pokémon legendarios como Lugia prefieren esconderse en las profundidades del océano, donde nadie puede encontrarlos». «Puede que sea cierto», respondió Kai. «Pero muchas de las islas de aquí están interconectadas por ríos y cuevas subterráneas. Lugia podría fácilmente estar escondida bajo la isla. Piénsalo. ¿Por qué si no, nadie la ha descubierto?», continuó. «Además, Maya nos dijo que la pista más reciente que recibió provino de alguien que afirmaba haber visto un Pokémon grande y blanco en esta misma isla». Erika asintió. Kai tiene razón. Buscar en el mar es como buscar una aguja en el océano. Pero si alguien aquí realmente ha visto algo, entonces rastrearlo es nuestra mejor opción. Misty los miró a ambos con los labios fruncidos. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de lo que estaba pasando. Desde que Erika se unió al equipo, su dinámica con Kai se había vuelto muy sincronizada. Quizás demasiado. La forma en que se ponían de acuerdo, la forma en que se apoyaban mutuamente, las miradas sutiles. Los instintos de Misty se despertaron. Así era exactamente como Sabrina solía actuar a su alrededor. «¿Otro rival, eh?», suspiró para sus adentros, pero la tristeza no duró. Después de todo, Kai le había pedido que viajara con ella a la siguiente región. Dale tiempo. Sigo creciendo. Unos años más y dejaré a esas chicas mayores por los suelos. Erika y Sabrina. Por favor. Para entonces, seré la chica más guapa de Kanto. Kai será mío, solo espera». Una vez que el mareo de Brock desapareció, el grupo comenzó su viaje hacia el interior. Desde las orillas arenosas hasta los montículos de hierba, para luego adentrarse en el abrazo sombreado de un espeso bosque. Pero no habían ido muy lejos cuando oyeron un crujido cercano. Los ojos de Ash se iluminaron. «¿Un Pokémon salvaje?», susurró, acercándose lentamente a un grupo de hierba alta. Justo cuando extendió la mano para apartar la vegetación, una pequeña criatura apareció por sí sola. Una familiar mancha amarilla con orejas puntiagudas y una cola dentada. «Espera, Pikachu». Ash jadeó.
Al principio, asumió que se trataba simplemente de otro salvaje, pero luego sus ojos captaron el pequeño mechón de pelo en su frente. ¿Chispa? Preguntó, arrodillándose. ¿Eres tú? Pika-Pi. El Pikachu vio alegremente en señal de reconocimiento y al instante trotó para frotar sus mejillas con el propio Pikachu de Ash. Kai parpadeó. ¿Sparky? El nombre despertó un recuerdo vinculado a un entrenador en particular. Hiro murmuró. Efectivamente, unos instantes después, una voz resonó en el bosque. Chispa. ¿Cuántas veces te he dicho que no salgas corriendo? Un adolescente, vestido con una gorra y una chaqueta extrañamente similares a las de Ash, salió de detrás de un árbol y se detuvo a mitad de la frase mientras miraba fijamente al grupo. ¿Ceniza? Richie. Exclamó Ash. Ambos hablaron a la vez. Hubo un silencio incómodo y una tensión innegable elevándose en el aire. Después de todo, la última vez que se cruzaron fue durante la Liga Índigo. En aquel entonces, Richie eliminó a Ash del top 8. Y luego Kai eliminó a Richie para llegar a las semifinales. Un orden jerárquico natural. Uno que dejó una pequeña espina invisible en el orgullo de todos. Se dieron la mano y sonrieron como buenos deportistas, pero aún persistía un resentimiento, por muy leve que fuera. Por suerte, Ash estaba tan despreocupado como siempre. Y Richie, a pesar de ser más considerado, sentía demasiada pasión por el entrenamiento como para guardarle rencor por mucho tiempo. En poco tiempo el ambiente mejoró y el grupo encontró una piedra plana para sentarse y ponerse al día. Es difícil creer que haya pasado tanto tiempo desde la Liga Índigo, dijo Richie. Ustedes dos no han cambiado nada. Ash se rascó la nuca. Y desde luego no esperaba encontrarme contigo en una isla remota. Menudo destino. Pero espera, ¿qué haces aquí? Richie ni lo dudó. Estoy rastreando a un Pokémon misterioso. El grupo intercambió miradas. ¿Un Pokémon misterioso? ¿Podría estar hablando de Lugia? Kai entrecerró los ojos. Si Richie también estaba allí por Lugia, alguien más debió decírselo. ¿Pero quién? Y lo más importante, ¿qué tan cerca estaba de encontrarlo ya? Capítulo 463. Dos Pikachu se perseguían uno al otro juguetonamente cerca, saltaban chispas mientras se reían y corrían de un lado a otro. Richie no había notado el sutil cambio en las expresiones del grupo. Mantenía el ánimo alto mientras hablaba con entusiasmo. Antes de llegar, investigué un poco sobre ese misterioso Pokémon. Aún no he descubierto qué es exactamente, pero basándome en publicaciones y rumores en línea, he reducido la lista de posibles lugares de avistamiento. De todos ellos, esta isla me pareció la más sospechosa, así que fui corriendo. Hay que reconocerle el mérito a Richie, quien lo merecía, había tenido éxito. Mientras que el equipo de Kai había llegado hasta aquí gracias a la información de Trinity, Richie había confiado completamente en su propia investigación. Y ahora, parecía que ambas fuentes apuntaban a la misma conclusión. El misterioso Pokémon probablemente estaba cerca de la isla. Eso significaba que Kai y los demás habían llegado al lugar correcto. Fue solo entonces que Richie pareció darse cuenta de algo y preguntó: «Esperen, ¿por qué están aquí?» Ash abrió la boca para responder, pero se detuvo. Miró a Kai y volvió a cerrarla. Esa vacilación fue la prueba que Ash necesitaba para saber que realmente había madurado. El Ash de antes lo habría soltado sin pensarlo dos veces. Por suerte, no era un secreto profundo. Cuando Ash lo miró para pedirle permiso, Kai simplemente respondió: «De hecho, estamos aquí por la misma razón que tú». Richie pareció sorprendido. ¿Quieres decir que también andas tras ese Pokémon misterioso? Creí que era el único que lo perseguía. Su expresión se tornó más seria. Si todos tenían el mismo objetivo, eso significaba que solo uno podría tener éxito y los demás se irían con las manos vacías. Había más que solo competencia en juego. Kai quizá fuera un rival respetado que lo había vencido una vez, pero Richie se había encariñado con Ash. Compartían un vínculo de almas gemelas. ¿Perder eso por un Pokémon legendario? Eso no era algo que Richie quisiera. Pero Kai captó su preocupación y le ofreció una sonrisa tranquilizadora. Nuestra razón es un poco diferente. No estamos aquí para atraparlo, estamos aquí para protegerlo. ¿Proteger? Richie parpadeó y abrió mucho los ojos. Espera, ¿sabes qué Pokémon misterioso es? Kai asintió con calma. Soy Lugia, la guardiana de los mares.
Lugia. Exclamó Richie. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Me estás diciendo que, el Pokémon misterioso es Lugia? ¿En serio? Kai lo confirmó con un firme asentimiento. Richie estaba atónito. Había imaginado muchas posibilidades, una variante rara, tal vez incluso un variocolor, pero Lugia. Eso era algo completamente distinto. Mientras intentaba procesarlo todo, Kai continuó. Recibimos información de que el equipo Rocket lo tiene en la mira. Por eso nos pidieron que viniéramos. Nuestra misión es proteger a Lugia antes de que la encuentren. Ya veo, Richie respiró hondo. Luego, con una mirada decidida, declaró. Cuenta conmigo. Yo también te ayudaré a protegerlo. Kai arqueó una ceja. ¿Qué? ¿Ya no piensas atraparlo? Richie negó con la cabeza, con una sonrisa agridulce en el rostro. Es el guardián de los mares. Un Pokémon así no debería pertenecer a ningún entrenador. A Kai le sorprendió su sinceridad. Pocas personas podían mostrar tal autocontrol. Lástima que Kai no hubiera sido tan noble. Seguían descansando tranquilamente dentro de sus Pokéballs. Con sus objetivos ya alineados, el grupo decidió no perder más tiempo. Era hora de comenzar la búsqueda de Lugia. Pero antes de partir, Richie compartió algo importante. De hecho, antes de que llegaran, ya había registrado cada rincón de la isla. No encontré ni rastro de Lugia. Kai asintió. En ese caso, centrémonos en los islotes cercanos. Todos dirigieron su atención a la isla más cercana, mucho más pequeña que la isla Tormenta, cubierta de un denso bosque y rodeada por dos imponentes picos. Aislada e intacta, parecía el lugar perfecto para que un Pokémon legendario descansara. De regreso a la playa, el grupo liberó a sus Pokémon para cruzar el mar. Kai montó en su Charizard, jalando a Erika tras él. Misty llamó a Starmie para que la llevara a ella y a Brock, mientras que Ash llamó a Lapras y le ofreció a Richie un asiento. La isla estaba a solo 2 kilómetros de distancia, y con la velocidad de sus Pokémon, cruzaron las aguas en poco tiempo. Kai aterrizó primero. Sacó un mapa, pero descubrió que la isla no tenía ningún nombre. ¿Otra isla sin nombre, eh? El resto del grupo aterrizó poco después y, juntos, se dirigieron tierra adentro. No habían ido muy lejos cuando se toparon con una pequeña piscina enclavada en el bosque y en ella, un niño flotaba con una linterna. El niño, de no más de 6 o 7 años, solo llevaba un bañador. Tenía el pelo en forma de tazón y los observaba con nerviosismo. Su Lanturn nadaba a su lado, protegiéndolo, con sus antenas brillantes pulsando suavemente en el agua. Ash, más rápido que Kai, ya había sacado su Pokédex y lo había escaneado. Pokédex. Lanturn, el Pokémon Luz. De tipo agua y eléctrico. Habita en las profundidades oceánicas y es conocido como la estrella del mar. Utiliza una luz cegadora para aturdir a sus presas antes de electrocutarlas y engullirlas enteras. Debido a la escasez de alimento en las profundidades marinas, suele competir ferozmente con Chinchou por la supervivencia. Capítulo 464. El grupo llegó al borde de un lago tranquilo, escondido en lo profundo del interior boscoso de la isla. Richie dio un paso adelante, agachado junto al agua, y se dirigió al niño que estaba cerca. Hola. ¿Vives por aquí? El chico los miró con recelo, pero con curiosidad. Al cabo de un momento, asintió levemente. Supongo que se podría decir así. Vivo en la isla Punta Azul, pero vengo mucho aquí a jugar. ¿Por qué? Mientras hablaba, la mirada de Kai se agudizó. En el agua ondulante tras el chico, algo oscuro se deslizaba silenciosamente bajo la superficie. Desapareció en un instante, pero Kai apenas pudo atraparlo. Y el chico se hizo a un lado sutilmente, bloqueando la vista del agua. Fue a propósito. Lo que fuera que se hubiera ido nadando, no quería que lo vieran. Debido al resplandor del lago y la velocidad del movimiento, Kai no pudo distinguir qué era. Pero de una cosa estaba seguro. Era un Pokémon. En ese momento, sintió un codazo. Se giró y vio a Erika a su lado, guiñándole un ojo. Ella también lo había visto. Ninguno dijo nada en voz alta, pero estaba claro. Estaban en la misma página. Entonces, como era de esperar, Ash dio un paso adelante y preguntó sin rodeos. Si vives por aquí, ¿has visto algún Pokémon misterioso? La pregunta fue tan abrupta que incluso Misty se estremeció. El rostro del chico palideció de alarma. No.
No hay nada parecido por aquí, dijo el chico rápidamente, con tono forzado y mirada evasiva. Mentira, sin duda. Ahora incluso Misty, Erika, Brock y Richie se estaban dando cuenta de la incomodidad. Este niño definitivamente sabía algo. Pero Ash, ajeno a todo, insistió. Bueno, ¿al menos has oído algún rumor? Acorralado en un rincón, el niño tartamudeó. Yo no he oído nada. Intentando recuperarse, añadió rápidamente. Y aunque hubiera pasado algo así, ¿no crees que alguien ya lo habría pillado? No deberías confiar en esas historias raras. Supongo que tiene sentido, dijo Ash encogiéndose de hombros. Kai frunció el ceño levemente. La sobrecompensación del chico solo hacía más evidente que algo estaba pasando. Ash no era tonto, solo joven, aún aprendiendo a leer entre líneas. Ese no era su punto fuerte. Mientras tanto, Kai se devanaba los sesos. Algo en esto se sentía conectado con Lugia. Las Islas Remolino, el lago, el secretismo. No recordaba los detalles exactos, pero este chico era sin duda importante. Kai dio un paso adelante con una sonrisa tranquila. Hemos estado hablando todo este tiempo, pero aún no sabemos tu nombre. Creyendo que se había salido con la suya, el chico se relajó un poco. Me llamo Shu. Y este es mi Pokémon, Chinchou. La sonrisa de Kai se mantuvo firme. Mucho gusto, Shu. ¿Y qué hay del Pokémon que se alejó nadando detrás de ti? ¿Quién era? Shu se quedó paralizado. Incluso con el agua fría del lago, el sudor le corría por la frente. No sé de qué hablas, murmuró. Seguro que te lo imaginaste. Solo estamos Chinchou y yo. Pero ahora los demás sabían que algo se les había escapado. ¿En serio? Kai mantuvo la voz tranquila. Porque lo vi claramente. Justo detrás de ti. Un Pokémon acaba de irse nadando. No hay nada de eso. Espetó Shu, cada vez más nervioso. Debes estar viendo cosas. Entonces, casi presa del pánico, se giró para alejarse nadando. Ah, espera. Acabo de recordar algo que tengo que hacer. Tengo que irme. Él estaba tratando de escapar. Mientras Shu remaba alejándose de la orilla, Kai gritó. Aunque no lo digas, ya lo sé. El Pokémon que se fue, era Lugia, ¿no? Shu se detuvo en seco en el agua. Se giró y miró a Kai. Abrió la boca para hablar, pero no emitió ningún sonido. Parecía que iba a negarlo, pero no le salieron las palabras. No hay por qué tener miedo, dijo Kai con dulzura. No estamos aquí para hacerle daño. Estamos aquí para protegerlo de quienes quieren capturarlo. Shu dudó. Era solo un niño de 7, quizá 8 años. Demasiado joven para ocultar la honestidad en sus ojos. ¿Estás diciendo la verdad? Lo prometo, respondió Kai. Luego rió entre dientes. Ah, nunca me presenté, ¿verdad? Soy Kai. El guardián del mar de este año. Guardián del mar. Los ojos de Shu se abrieron como platos. Para los niños de las Islas Remolino, el guardián del mar era más que un título. Era un símbolo de valentía y honor. Para ellos, el guardián era tan admirado como un campeón de la Liga Pokémon. No por ingenuidad, sino porque la Liga no tenía mucha influencia allí. Ningún campeón había venido jamás de las Islas Remolino, y el santuario marino tenía un significado mucho mayor. Con esta revelación, la actitud de Shu cambió por completo. Kai ya no parecía sospechoso, sino un héroe. Shu nadó ansiosamente de regreso a la orilla, mirando a Kai con admiración, rodeándolo como un raro espécimen de Pokémon. Una vez que se calmó, Kai se arrodilló a su lado. Entonces, ahora que todos somos sinceros, ¿crees que podemos hablar con franqueza? Hizo una pausa, sonriendo. Quizás incluso conocer a Lugia. Capítulo 465. Shu asintió en silencio y luego se sumergió bajo la superficie del lago. Unos momentos después, reapareció, esta vez con un impresionante compañero deslizándose a su lado. Un elegante Pokémon blanco con ojos gentiles, grandes alas con forma de aletas que semejaban brazos y una elegante cola azul. Incluso a primera vista, el grupo lo reconoció inmediatamente. El legendario guardián de los mares Lugia. Pero a diferencia de la enorme criatura que una vez se vio sobrevolando las Islas Naranja, esta era notablemente más pequeña, aproximadamente del tamaño de un niño pequeño. Era una cría. Una rara Lugia juvenil. Shu sonrió radiante. Este es mi amigo, Silver. Silver conoce al guardián del mar y a sus compañeros. Saluda.
Urraplata soltó un grito alegre, con los ojos curvados como lunas crecientes. No les tenía miedo, al contrario, parecía francamente juguetón. Ash, Misty y los demás se quedaron paralizados por un instante. Luego se apresuraron a devolver el saludo, haciendo una reverencia y tartamudeando al unísono. Hola, Silver. Soy Ash. Soy Misty. Era la primera vez que estaban tan cerca de un Lujía. Incluso Ash y Misty solo habían visto uno de lejos en las Islas Naranjas, no como ahora, donde prácticamente podían tocarlo con la mano. Para Misty, en especial, quien idolatraba a los poderosos tipos agua como Lujía y Kyogre, fue un momento de asombro puro y sin aliento. Brock y Richie estaban igualmente atónitos. Aunque Silver era claramente joven, la mera presencia de un Pokémon legendario, incluso uno aún inmaduro, era abrumadora. Erika, sin embargo, parecía curiosamente serena. Viajando con Kai, ya se había topado con varios Pokémon legendarios. Para entonces, la sorpresa se había disipado. Claro, era la primera vez que veía a Lujía en persona, pero para su sorpresa, la admiración no la abrumó. Simplemente se sintió, discretamente intrigada. Tal vez esto sea lo que significa ampliar tus horizontes, reflexionó. Miró a Kai a su lado. Como era de esperar, tenía una expresión tranquila, casi distante, imperturbable ante el legendario que tenía delante. Después de que todos se presentaron, Shu explicó que él y Silver tenían una base secreta cerca. Cada vez que llegaban desconocidos a la isla, Silver se escondía allí para evitar ser visto. Esa sombra que Kai vio antes. Silver intentaba escabullirse sin que nadie lo notara. Aún aturdida, Misty finalmente rompió el silencio. Shu, ¿cómo conociste a Silver? La pregunta lo puso nervioso. Al ver a la chica de ojos brillantes frente a él, las mejillas de Shu se sonrojaron. Agachó la cabeza, demasiado tímido para sostener su mirada. Bueno, un día estaba jugando cerca de la playa y lo encontré allí. Y entonces, nos hicimos amigos. Cuando terminó, incluso sus orejas estaban rojas como el fuego. Comparado con la indiferencia de Ash, Shu era claramente mucho más consciente emocionalmente, al menos en lo que respecta a las chicas. Probablemente era la primera vez que conocía a alguien como Misty, y su inocente enamoramiento se notaba sin sutileza. También era un testimonio del encanto de Misty. A pesar de proclamarse constantemente como la belleza más grande del mundo, había verdad tras su confianza. Su personalidad fogosa, su sonrisa radiante y su presencia natural podían fácilmente acelerar el corazón de un niño. Misty se rió entre dientes. Tienes suerte. ¿Y le pusiste nombre a Silver? Shu asintió tímidamente. Sí. Su cuerpo es casi plateado, así que, así lo llamé. Bueno, creo que le gusta, sonrió. El elogio hizo que el corazón de Shu prácticamente saltara de su pecho. Cerca de allí, Ash ladeó la cabeza, sin percibir la tensión. Si tú y Lujía son tan cercanos, ¿por qué no nos lo dijiste antes? Era una pregunta sencilla pero reveladora. Antes de que Shu pudiera responder, Richie intervino para explicar. Porque estaba protegiendo a Plata. No sabía si éramos buenas personas. Si éramos cazadores furtivos o algo peor, revelar a Lujía podría haberla puesto en peligro. Shu asintió en señal de acuerdo y echó una rápida mirada a Misty. De vuelta en la orilla, el grupo se sentó en círculo. El sol del mediodía calentaba el claro, y Brock, instintivamente, se puso a preparar el almuerzo. Al verlo sacar sus utensilios de cocina, Erika se unió a él. Entre ellos, el sabroso aroma de la comida cocinada se extendió rápidamente. Shu y Silver se animaron, olfateando el aire con anticipación. Para Shu, era solo un nuevo sabor que le despertaba el apetito. Pero Silver, quien claramente nunca antes había probado la cocina humana, miraba la comida con los ojos abiertos, babeando descaradamente. La imagen del bebé Lujía prácticamente pidiendo comida era tan desarmante que todos se rieron. La veneración divina que sentían por el legendario se desvaneció un poco. Ahora era más fácil ver a Silver como lo que realmente era. Un Pokémon joven y hambriento, con un apetito insaciable y un corazón más grande. Pronto, el almuerzo estuvo listo. Brock le sirvió con cuidado a Silver una cucharada colmada y la pequeña Lujía se zambulló con gusto. Los demás tomaron sus cuencos y se sentaron cómodamente en el césped, disfrutando de sus propias comidas. Por un rato, todo estuvo en paz. Pero a lo lejos, entre los escarpados afloramientos que rodeaban la isla, acechaba el peligro.
2 hombres con trajes de neopreno negros estaban agachados detrás de las rocas, con una llamativa R roja blasonada en el pecho. Estaban mirando. Uno de ellos activó un comunicador. Equipo de búsqueda C, reportándose. Hemos encontrado el objetivo. La radio crepitó, seguida de una voz áspera pero autoritaria. Por última vez, soy el Dr. Namba, no el Dr. Tamba. ¿Cuántas veces tengo que corregirte? Ah. Lo siento, Dr. Namba. Balbuceó el soldado del equipo Rocket, secándose el sudor de la frente. Se recompuso. Localizamos a Lugia en una isla cerca de la isla Punta Azul. Esperamos nuevas órdenes. Capítulo 466. En algún lugar de las profundidades de la costa de las Islas Remorino, una base oculta del equipo Rocket acechaba en el fondo marino. Construida sobre una cresta plana en el lecho marino, la base era una enorme estructura en forma de cúpula hecha de acero reforzado. Incluso en las oscuras aguas del profundo mar, brillaba desde dentro proyectando una luz misteriosa sobre el azul turbio que lo rodeaba. Los Pokémon de tipo agua de los alrededores se mantuvieron a distancia. Ninguno se atrevió a acercarse a la estructura. A través del grueso cristal de sus ventanas de observación, se movían siluetas en el interior. Operativos del equipo Rocket trabajando en silencio. Esta no era una base cualquiera. Era su laboratorio más secreto en la región de Johto. Y en el centro de todo estaba el Dr. Namba, un científico de temperamento fogoso de ya 60 años. Con el pelo rojo brillante y un bigote a juego, Namba parecía un infierno andante, o al menos lo que le quedaba de pelo. La edad y el estrés lo habían dejado calvo por encima, con los lados llameando como una llama. Aunque era una mente brillante en el mundo científico, había algo que lo sacaba de quicio. Todos siempre se equivocaban con su nombre. En ese momento, el Dr. Namba estaba sentado en la sala de control de la base, flanqueado por agentes Rocket con uniformes oscuros. En la enorme pantalla que tenía frente a él se reproducía una transmisión en vivo desde un avión no tripulado de reconocimiento que espiaba la isla de arriba. Ignoró las repetidas llamadas del equipo de campo solicitando nuevas órdenes. Su atención estaba completamente centrada en el niño que estaba junto a la bebé Lugia en el monitor. Más precisamente, en Kai. La comisura de su ceja se crispó. Tienes que estar bromeando, ¿no es ese al que llaman la amenaza número 1 del equipo Rocket? ¿Por qué está Kai aquí de todos los sitios? Esto se acaba de complicar. Tras un tenso momento de silencio, hizo un gesto para que se acercara un agente. El soldado dio un paso adelante, saludó y dijo: Dr. Tamba, esperando instrucciones. El ojo de Namba se contrajo con tanta fuerza que pareció doler. Tamba, no. Namba. Lo siento, señor. Dejando escapar un profundo suspiro, Namba dijo: dile a nuestros equipos de ataque que se acerquen. Iniciaremos el plan a capturar a Lugia, ahora. El agente asintió con firmeza. Entendido, Dr. Namba. De vuelta en la isla, Kai estiró los brazos con un gruñido de satisfacción. Había terminado de comer y su estómago estaba gratamente lleno. Misty bostezó y luego miró a su alrededor. Entonces, Kai, ¿cuál es nuestro plan ahora? No podemos quedarnos aquí esperando a que llegue el equipo Rocket, ¿verdad? Antes de que Kai pudiera responder, Ash se puso de pie de un salto, con los ojos ardiendo de energía. Oye, Richie. ¿Qué te parece una batalla rápida mientras tenemos tiempo? Richie sonrió con tono de disculpa. Lo siento, Ash. No estoy de humor. Después de ver a Lugia, solo puedo pensar en cómo protegerla. Una batalla no me apetece ahora mismo. Ah, sí, ya entiendo, murmuró Ash, frotándose la nuca. Quizás en la conferencia de plata, entonces. Pero Richie negó con la cabeza. En realidad, no voy a entrar a la conferencia plata. ¿Qué? El anuncio impactó no solo a Ash, sino a todos. Misty, Brock, Kai, todos se giraron hacia Richie, atónitos. ¿Por qué no? Preguntó Misty, confundida. Te has esforzado mucho, ¿verdad? Sí, añadió Brock. Después de todo lo que pasaste en la Liga Índigo, eres más fuerte que nunca. Tienes una gran oportunidad. Richie se encogió de hombros. Después de la Liga Índigo, me di cuenta de cuánto me queda por aprender. Ahora estoy viajando, capturando nuevos Pokémon y entrenando más duro. Algún día, cuando me sienta listo, volveré. Pero por ahora, necesito crecer. Ash bajó la mirada, con la decepción reflejada en su rostro.
Una parte de él ansiaba volver a enfrentarse a Richie. Lo entiendo, dijo en voz baja. Por un momento, el estado de ánimo se volvió pesado. Entonces Kai aplaudió para romper el silencio. Muy bien, concéntrense todos. Tenemos un problema más urgente. Los demás se volvieron hacia él. Si realmente queremos proteger a Silver y detener al equipo Rocket, no podemos quedarnos sentados esperando a que ataquen. Estamos al descubierto, ellos escondidos. Eso nos pone en gran desventaja. Así que, en lugar de esperar, los atacamos primero. Tomamos el control de la situación. Misty asintió al instante. Estoy con Kai. Haremos lo que él diga. Pero, Richie dudó. ¿No deberíamos mantener a Silver alejado del peligro? Quizás deberíamos abandonar la isla o contactar a la oficial Henry. Misty se burló. ¿Y qué? ¿Transmitir la ubicación de Lugia a todo el mundo? Y aunque intentemos escapar, ¿a dónde iremos? El equipo Rocket no se detendrá. Perseguirán a Silver hasta el fin del mundo. Se volvió hacia Kai con ojos ansiosos. ¿Y bien? ¿Cuál es el plan? Kai asintió con seguridad. Los atraemos. Los atraemos a un lugar que elijamos, uno donde controlemos el terreno. Luego los abatimos con fuerza y los entregamos a las autoridades. Se acabaron las amenazas. Se acabaron las oportunidades. Estoy de acuerdo, dijo Erika con firmeza. Es mejor atacar que quedarse esperando. Apoyo el plan de Kai. Brock se frotó la barbilla. Es arriesgado, pero lógico. Y como dijo Misty, los canales habituales no están preparados para manejar algo así. Todos asintieron al unísono. Incluso Richie, aunque reacio, se giró y miró a Shu, quien también estaba asintiendo en silencio. Suspiró. ¿Qué tiene este guardián del mar que consigue que todos se suban a bordo sin cuestionamientos? Aún así, era difícil discutir los resultados. Y así, con la determinación ardiendo en sus ojos, el grupo comenzó a prepararse para lo que vendría después. Una contraofensiva total contra el equipo Rocket. Capítulo 467. Junto a las rocas bañadas por la marea, Shu y Silver jugaban en la zona baja, un niño y una cría de Lugia, riendo mientras se chapoteaban bajo el sol de la tarde. La alegría entre ellos era contagiosa, pura. A unos metros de distancia, Kai y Ash estaban sentados sobre una amplia roca, observando tranquilamente cómo se desarrollaba la escena. Parecía un momento de relax después de comer. Tranquilo. Casi demasiado tranquilo. Y aún así, algo estaba mal. Misty, Brock, Erika y Richie no estaban por ningún lado. Habían desaparecido. Bajo las olas, oculto bajo la superficie del agua, un enorme submarino negro flotaba en silencio. Dentro de la sala de mando, los operativos de Rocket monitoreaban una transmisión de vídeo en vivo de la playa. El capitán, con los brazos cruzados, observaba la pantalla. Un soldado se inclinó hacia adelante con impaciencia. Capitán, llevamos más de 10 minutos esperando. ¿Empezamos? El capitán entrecerró los ojos. El informe decía que había 7 objetivos. Solo veo 3. ¿Dónde están los demás? No hay rastro de ellos cerca, respondió el soldado. Quizás se fueron de la isla. Es remota, no hay razón para quedarse. El capitán se acarició la barbilla. Si se han separado, sus fuerzas están divididas. Ese chico, Kai, sigue siendo peligroso, pero esta podría ser nuestra mejor oportunidad. Entonces su mirada se agudizó. Inicia la operación. Saca el submarino a la superficie. Despliega al equipo. De vuelta en la roca, Ash observaba el mar en calma con el ceño fruncido. Kai, ¿de verdad crees que el equipo Rocket va a aparecer? Paciencia, respondió Kai, estirándose en la piedra. Esto es como pescar. El cebo está justo delante de ellos. Es solo cuestión de tiempo antes de que piquen. Justo en ese momento, el océano comenzó a agitarse. La superficie estalló violentamente cuando un submarino negro irrumpió entre las olas, elevándose como un monstruo mecánico. El oleaje desequilibró a Shu y Silver, mientras que la joven Lugia se esforzaba por mantenerse erguida en el agua. Ash se levantó de un salto. Oye. ¿Quién anda ahí? Un momento de silencio. Entonces 2 voces resonaron al unísono. Seguras, teatrales e inconfundiblemente ensayadas. Si estás tan desesperado por saber, normalmente no nos molestábamos en responder, pero hoy haremos una excepción. Para evitar la destrucción del mundo. Para preservar la paz en todo el planeta.
Para exponer las mentiras de la verdad y el amor. Para llevar la lucha a las estrellas de arriba. Somos, Attila. 1. Somos los mejores agentes del equipo Rocket y tu peor pesadilla. Kai parpadeó. Al principio, pensó que eran Jessie y James. Pero algo no encajaba. Voces diferentes, presencias diferentes. Entonces el ascensor del submarino subió y aparecieron dos nuevas figuras. Le eran familiares. Los había visto en el anime. Pero esta era la primera vez que los veía aquí, en persona. La mujer, Attila, vestía un uniforme negro de los Rockets con bordes impecables. Sus dos coletas rubias se extendían hacia afuera, y su sonrisa, aguda y calculadora, era burlancia. A su lado estaba de mirada penetrante y sereno, de cabello verde y un aire de serena crueldad. Preciso. Peligroso. Los ejecutores de élite del equipo Rocket. Eran más jóvenes que Jessie y James, pero su reputación era peor, y sus resultados mucho mejores. A diferencia de sus homólogos teatrales, estos dos operaban con presupuestos considerables, equipos de primera calidad y resultados reales. Ash se inclinó. Kai, esos dos también son agentes Rocket. Me los encontré una vez. Son mucho más serios que Jessie y James. Pensé, dijo Kai con calma. Concéntrate en proteger a Silver. Attila sonrió con sorna, señalando directamente al bebé Lugia. No estamos aquí para jugar. Ese Lugia ahora pertenece al equipo Rocket. Márchate o te aplastarán. Se cruzó de brazos y miró fijamente a Kai. Le has causado muchos problemas al equipo Rocket. Eso se acaba hoy. Estaban confiados. Demasiado confiados. Pero no por tontos, sino porque no tenían experiencia previa con Kai. Solo habían oído rumores. Rumores que descartaron. Después de todo, ¿quién creería que un solo niño podría detener por sí solo las operaciones de los Rockets en Johto? Pero no estaban solos. Tras ellos, se movían sombras. Decenas de reclutas Rocket emergieron del submarino, todos vestidos de negro, armados y listos. Lanchas rápidas flanqueaban ambos costados del buque, rodeando la isla desde el mar. En cuestión de segundos, más de 70 agentes Rocket se habían apiñado en una formación semicircular que rodeaba completamente la playa. No estaban allí para jugar. Y no dejaban escapar a nadie. Capítulo 468. Ash se mantuvo erguido, con los ojos encendidos por la determinación, mientras las fuerzas del equipo Rocket invadían la playa, docenas de soldados y sus Pokémon formaban un muro de uniformes negros y caos. A pesar de estar en inferioridad numérica 10-1, no dio ni un paso atrás. A su lado, Kai negó levemente con la cabeza y gritó hacia el submarino. Su voz era tranquila, pero con un toque de sarcasmo. ¿En serio? ¿Otra vez esto? ¿Números abrumadores? ¿Alguna vez han intentado algo original, como, no sé, priorizar la calidad sobre la cantidad? Lo dijo como si hubiera olvidado por completo cuántas veces había usado una ventaja numérica contra Pokémon legendarios en el pasado. Hipocresía. Attila y simplemente sonrieron en respuesta. Aún aferrados a su ventaja táctica, se burlaron de la confianza de Kai. ¿Acaso creía que solo sus agallas podían cambiar las cosas? Incluso si los Pokémon de Kai fueran poderosos, su capacidad de respuesta ante una avalancha tan grande era limitada. La superioridad numérica no era solo una estrategia, era inevitable. Y a diferencia de los entrenadores normales, el equipo Rocket no jugaba limpio. No dudaban en atacar al entrenador ellos mismos si era necesario. Se burló. Admiro tu valentía. De verdad. Pero la valentía no vence a la lógica. Decenas de gruñidores levantaron sus Pokéballs y luego las liberaron todas a la vez. Con un coro de explosiones, el campo de batalla se llenó de Golbat, que chillaba, y de Weezing, que flotaba y echaba humo. El cielo se oscureció bajo la horda de alas y el gas venenoso que flotaba. Ash no parpadeó. Sacó sus 6 Pokéballs y las lanzó hacia adelante. Pum pum pum. Un destello azul. Heracross. Una ráfaga de verde. Baileef. Un estallido de llamas. Kilava. Luego Totodile, Noctouli, por supuesto, Pikachu, quien saltó hacia adelante con rayos crepitando en sus mejillas. Al mismo tiempo, Kai envió a su propio equipo. Gardevoir, de pie, en silencio. Charizard, con las alas en llamas. Jolteon, pelaje cargado de estática. Dragonair, elegante y enroscado.
Skitter, ya poniéndose en posición de preparación. Y por último, el EV que le regalaron las hermanas Kimono. 12 Pokémon, espaldas rectas y mirada fija hacia adelante. Aunque eran más fuertes que el promedio, seguían siendo ampliamente superados en número. El enjambre enemigo oscurecía el cielo. Pero Kai aún no estaba usando toda su fuerza, no allí. A menos que no tuviera otra opción. Después de todo, su cristal Steelix no es adecuado para una batalla en la playa. Y aún así, Kai sabía que Rocket tampoco vendría con las manos vacías. Debían tener planes B. Al final, todo se decidiría por quién se derrumbaría primero. De su propia sombra, Gengar emergió como un fantasma viviente, flotando silenciosamente junto a Kai. Junto con Gardevoir, ambos se posicionaron en flancos defensivos, listos para proteger a su entrenador a toda costa. Cualquier amenaza a Kai tendría que pasar por ellos. La playa estaba en completo silencio hasta que se oyó la voz de Shu desde el borde de la ola. Guardián Kai. Yo también quiero ayudar. Avanzó, con su Chinchou nadando a su lado, con determinación en sus ojos a pesar del miedo en sus piernas temblorosas. Kai lo miró y negó con la cabeza. Shu, quédate atrás. Tu trabajo es proteger a Silver. Eres su última línea de defensa. Pero, sin peros dijo Kai con firmeza. Es tu amigo. Y los amigos no se dejan desatendidos. Shu hizo una pausa, tragó saliva con dificultad y asintió con convicción. Entendido. Déjamelo a mí. Todo ocurrió de manera borrosa. Nadie podría decir quién realizó el primer movimiento, pero en cuanto lo hizo, toda la playa estalló en caos. Decenas de Pokémon se enfrentaron en el aire y en la tierra, y el campo de batalla se fracturó en escaramuzas más pequeñas. Golbat chilló en lo alto, zigzagueando por el aire con una confusión estridente, atacando y desapareciendo antes de que pudieran contrarrestarlos. Su astucia aérea convertía su ataque en una pesadilla. Mientras tanto, Weezing flotaba amenazantemente, expulsando densas nubes de gas nocivo al campo. Sus toxinas obligaron a los Pokémon de Kai y Ash a mantener la distancia y disparar desde lejos. Kilava lanzó fuego por la arena, mientras Pikachu lanzaba rayos a través de franjas de Golbat en una ola atronadora. Noctowl volaba abajo, usando sus alas para dispersar la niebla tóxica. Ash intentó dar órdenes, pero la batalla se extendía demasiado rápido. Con rugidos y explosiones por todas partes, su voz no lograba atravesar el caos. Kai, sin embargo, presionó dos dedos sobre el hombro de Gardevoir. Mediante sincronización telepática, envió instrucciones claras y precisas a todo su equipo. Charizard. Furia de dragón, centro de masa. Skitter, apoya a EV, está siendo atacado. Jolteon, extiende onda trueno a toda velocidad, pero evita el fuego amigo. Gracias al vínculo mental, sus Pokémon se movían con precisión coordinada. Aún así recibían golpes, cortes, moretones, ráfagas de lodo, pero por cada herida, 3 enemigos caían del cielo. Aún así, no fue suficiente. Cada vez llegaban más reclutas Rocket desde los barcos. Más Pokéballs. Más ruido. La presión aumentaba. Y entonces sucedió. Varios Golbat volaron a baja altura, más allá de la línea, y volaron en círculos detrás del caos. Directamente hacia Silver. Habían encontrado su objetivo. Capítulo 469. Justo cuando un grupo de Golbat descendía desde arriba, apuntando directamente a Silver, el Chinchou de Shu entró en acción. Con una chispa eléctrica, infló las mejillas y lanzó una amplia red de corriente al aire. El Golbat, demasiado cerca para esquivarla, cayó directamente en la trampa. Chillaron de dolor cuando la electricidad les inundó las alas, deteniendo su avance. Conmocionados por la conmoción, abandonaron su objetivo y redirigieron su furia hacia Chinchou. A pesar de temblar levemente, Chinchou no se rindió. Se mantuvo firme, protegiendo a Shu y a Silver lo mejor que pudo. Ash, con la mirada fija en el campo de batalla, se acercó a Kai. ¿No deberían Misty y los demás estar ya en acción? Kai miró a Gengar a su lado. ¿Cuánto tiempo lleva Brock desaparecido? Gengar no dudó. Casi 1 hora. Kai hizo un cálculo mental rápido. No es tiempo suficiente para regresar, pero si nos demoramos un poco más. Él asintió. Envía la señal. Gengar obedeció, formando una sombría bola de sombras en su palma y arrojándola hacia el cielo. El orbe explotó en el aire con una explosión de energía oscura que floreció como fuego negro en el cielo azul.
Algo antinatural, siniestro y muy visible incluso a kilómetros de distancia. Attila y Jun lo notaron inmediatamente desde lo alto del submarino. Sonrieron ante la extraña bengala de señal. ¿Pedir refuerzos? Se burló Jun. ¿En esta isla desierta? ¿De quién? Aunque intentaran llamar a los guardabosques de la isla Blue Point, añadió Attila, no llegarían antes de que nos fuéramos. Que hagan todas las señales que quieran. Aún así, no eran tontos. Cuanto más se prolongaba esto, mayor era el riesgo de algo inesperado. Es hora de terminar con esto. Adelante. Ladró Attila. Con toda la fuerza. Entonces ella y Jun saltaron del submarino a la playa, uniéndose a la pelea. Jun liberó a Primeape y Igmontop, dos agresivos Pokémon de tipo lucha. Primeape rugió de rabia mientras Igmontop giraba como un arma giroscópica. Attila desató su propio duro. El sabueso de tipo oscuro, o un Dour, y el siniestro perro de tipo fantasma, Sableye, cuyos ojos como joyas brillaban con travesuras. Kai tomó notas mentales rápidas. Reconoció a Primeape y a un Dour de inmediato. Pero solo había leído sobre Igmontop y Sableye. Era la primera vez que los veía en persona. Aún así, mantuvo la calma. Gruñidos fuertes, quizá, pero manejables. ¿Qué era imposible de controlar? La repentina oleada de aún más reclutas tras ellos, cada uno desatando nuevos Pokémon al ya caótico campo de batalla. La situación empezó a descontrolarse. Incluso con Gardevoir, Charizard, Skiter y el equipo de Ash defendiendo la posición, estaban siendo llevados al límite. Y entonces se oyeron explosiones desde el borde del bosque. Attila y Jun se giraron bruscamente hacia el sonido. Desde las líneas de árboles del norte, noreste y noroeste, una segunda oleada de Pokémon irrumpió repentinamente en la playa, tomando al equipo Rocket completamente desprevenido. No eran salvajes. Eran refuerzos. Flanqueando desde tres lados, Misty, Erika y Richie salieron detrás de sus Pokémon, ahora liderando una contraofensiva completa. Kai sonrió con sorna desde su posición elevada. Te tomaste tu tiempo. Attila entrecerró los ojos. Así que, los demás nunca se fueron. Estuvieron escondidos todo el tiempo. Una apretó los puños. Una emboscada con cebo. Y funcionó. Los gruñidores del cohete vacilaron un momento, aturdidos por el repentino asalto. Claro, no fue suficiente para terminar la batalla. Todavía no. El equipo Rocket aún era superior en número y esos refuerzos, aunque útiles, no cambiaron la situación por completo. Solo ganaron tiempo. Exactamente como Kai lo había planeado. Desde su posición, permaneció sereno, incluso cuando un Weezing rebelde se lanzó hacia él solo para ser aplastado en el aire por el psíquico de Gardevoir. La emboscada había sido cuidadosamente preparada. Desde el principio, Kai había situado a Misty, Erika y Richie en lo profundo del bosque, lo suficientemente lejos como para evitar ser detectados. Sus órdenes. Regresar solo cuando vieran la bengala de Gengar. No se trataba solo de sorpresa, se trataba de guerra psicológica. Dejemos que Rocket piense que está ganando. Déjenles que se confíen demasiado. Entonces ataca. Pero ese no era todo el plan. El verdadero objetivo de Kai no era derrotarlos directamente, sino mantenerlos allí. Compra tiempo retrasarlos. Mantén la línea. Porque hacía una hora, había enviado a Brock a la isla más cercana para pedir refuerzos. Sin señal, no había llamadas. Así que le entregó a Brock una directiva escrita con 2 contactos de emergencia. Oficial Genji de Silver Rock Isle. Y para mayor seguridad, líneas directas con Annabelle y Looker, 2 agentes de la Policía Internacional. Rocket pensó que eran los cazadores. No tenían idea de que ya habían caído en una trampa. Y cuando la brecha temporal se cerró, las mandíbulas estaban a punto de cerrarse. Capítulo 470. La batalla continuó furiosa en el caos vertiginoso de la playa, pero tal como Attila y Jun predijeron, incluso con la emboscada de Misty, Erika y Richie, nada había cambiado realmente. Por cada Pokémon del equipo Rocket derrotado, 2 más acudían para reemplazarlo. Incluso los nuevos refuerzos fueron rápidamente rodeados y arrastrados a la refriega. Sin embargo, a bordo del submarino aumentaba una tensión diferente. El operador del radar se volvió hacia el capitán con pánico en la voz. Señor. Hemos detectado varios helicópteros acercándose desde el sur, rápido. ¿Helicópteros? Aquí. El capitán frunció el ceño.
¿Seguro que vienen hacia nosotros? El soldado asintió con firmeza. Trayectoria fijada. Van directos a esta isla. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen? 10 minutos como máximo. El capitán maldijo en voz baja. Tomó el comunicador y se conectó al campo. Atila, actualización de estado. Interferencia externa entrante. Tienes 8 minutos para terminar esto. Los ojos de Atila se abrieron de par en par. ¿Interferencia externa? Apretó la mandíbula. Se supone que este lugar está aislado. ¿Cómo nos encontraron? Casi al unísono, ambos se giraron para mirar a Kai. Tenía que ser él. En el círculo del equipo Rocket, Kai era una bandera roja andante. Desde los altos mandos hasta los soldados rasos, todos sabían que debían mantenerse alejados a menos que se les ordenara específicamente. Se rumoreaba que incluso los comandantes Rocket decían: si lo ven por ahí, a menos que la misión sea crítica, corran. Y ahora, con esa repentina respuesta aérea y una emboscada perfectamente sincronizada, estaba claro. Todo había sido planeado. La bravuconería de Atila se quebró un poco. Tenemos que capturar a Lugía. Ahora. Asintió con tristeza. Antes de que se cierre la red. En la playa, Kai entrecerró los ojos. Podía sentir el cambio de energía. Los Pokémon cohete luchaban con creciente desesperación, una agresividad excesiva para una simple escaramuza. Algo había cambiado. Se giró hacia Ash. Los refuerzos están en camino. Es la Policía Internacional. Es hora de ir a por todas. Los ojos de Ash se iluminaron. Sí, señor. Ahora plenamente comprometidos, ambos entrenadores dirigieron a sus equipos con renovada ferocidad. La playa se convirtió en una zona de guerra. La arena se quemó hasta quedar negra. Las rocas se hicieron añicos. Incluso la costa tembló bajo la avalancha de rayos de energía, fuego, relámpagos y smog venenoso. Fue un caos total. La posición de Silver se convirtió en el epicentro del enfrentamiento. Docenas de Pokémon cohete la invadieron repetidamente, solo para ser repelidos una y otra vez. En un instante, avanzaban con furia. Al siguiente, eran destrozados. Una formación de Golbat particularmente desagradable acababa de fusionarse en un vórtice estridente, tratando de bombardear a Silver desde arriba, solo para ser interceptada en el aire por ataques coordinados de Pikachu, Skiter y Jolteon. La guarida del dragón aguantaba por ahora. Dentro de sus auriculares, Atila volvió a escuchar al capitán. Informe de estado. ¿Has asegurado a Lugía? Apretó los dientes. Todavía no. Necesitamos más tiempo. Mirando a su alrededor, supo que estaban en apuros. Ya habían pasado 6 minutos, y ni siquiera estaban cerca de abrirse paso. Apareció a su lado con expresión seria. Quizás tengamos que reducir nuestras pérdidas. Si nos quedamos más tiempo... ¿Qué? ¿Bromas? Llevamos tanto tiempo luchando que no podemos irnos sin él. Estoy siendo práctico, Atila. Espetó. Mira a tu alrededor. Nuestras fuerzas se están desmoronando. Sus Pokémon más fuertes siguen en acción, y ahora la Policía Internacional nos está cercando. Si no nos retiramos, no tendremos otra oportunidad. Nos atraparán. Atila apretó los puños con frustración. Pero estamos tan cerca, señaló hacia el campo de batalla. ¿Cerca? Mira de nuevo. Nuestros Pokémon caen como moscas. ¿Y el equipo de Kai? Apenas ha sufrido un rasguño. Charizard y Gardevoir nos están arrasando. Ella se giró y lo vio también. Decenas de Pokémon cohete, ya sea colapsados o ya retirados. Mientras tanto, los luchadores clave de Kai, Charizard, Gardevoir, Skiter y Dragonair, seguían de pie, de espaldas a su entrenador, manteniendo la línea como centinelas forjados en la guerra. A Atila se le cortó la respiración. Su orgullo le decía que siguiera luchando. Pero su instinto le dijo: estaban atrapados. ¿Esa llamarada de antes? ¿La emboscada de flanqueo? ¿La respuesta del helicóptero? Esto no fue solo un contraataque. Fue una trampa. Miró a Kai y de repente lo entendió. No solo habían estado peleando con él. Habían sido provocados por él. Estamos rodeados, susurró. Nos ha acorralado, entrecerró los ojos. Entonces, ¿qué hacemos? Atila apretó la mandíbula. Cada segundo que permanecían allí, las paredes se cerraban más. Nos retiramos. Pero cuando se giraron para indicar que iban a retroceder, se congelaron.
No fue tan sencillo. Con los Pokémon de Misty, Erika y Richie presionando desde tres flancos, las líneas Rocket se habían derrumbado en un lío enredado. Sus soldados estaban enfrascados en un combate cuerpo a cuerpo, atrapados en un terreno espeso. Sus Pokémon no podían reagruparse. Incluso las rutas de escape estaban bloqueadas. Habían entrado directamente en ello. Attila se quedó sin aliento. Esto es lo que siempre quiso. Dos frentes. Estrangularlos. Sujete la cuerda el tiempo suficiente, para que la red caiga. Ella apretó los puños con furia. Estamos jodidos. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 471. Va. El rugido atronador de las palas del helicóptero se hizo más fuerte, atravesando el caos de la batalla como una sirena de advertencia. Incluso en medio de la pelea, el sonido era imposible de pasar por alto. Attila y Un alzaron la vista. 4 helicópteros negros habían surcado el cielo, acercándose rápidamente a la isla. A medida que se acercaban, el emblema en el costado de cada helicóptero se hizo evidente. Una insignia plateada superpuesta sobre un mapa del mundo. La Policía Internacional. ¿Qué? Siseó Attila. ¿Llamaron a la Policía Internacional? Los dos intercambiaron miradas de asombro. Esperaban que llegaran refuerzos, quizá oficiales locales, quizá algunos guardabosques, pero no ellos. No eran policías de pueblo. La Policía Internacional estaba formada por agentes de élite altamente entrenados, algunos capaces de enfrentarse a los líderes de gimnasio más fuertes. Llevaban equipo de primera calidad, Pokémon de élite y a menudo viajaban con grupos operativos externos. Solo aparecieron por un motivo: el desmantelamiento total de operaciones criminales de alta amenaza. ¿Y esta misión? Ya estaba oficialmente comprometida. En la playa, el estruendo de los helicópteros que se acercaban destrozó la poca moral que quedaba en las filas de los Rockets. Los soldados vacilaron. Muchos miraron al cielo con pánico en los ojos. Las líneas del frente, todavía enfrascadas en el combate con Kai, Ash y sus equipos, continuaron enfrentándose, pero los que estaban más atrás ya estaban empezando a retirarse mentalmente. Ni siquiera Attila y los unos pudieron ocultar las grietas en su confianza. Esto no debería haber pasado. No deberían haber llegado tan rápido. Un apretó la mandíbula. Perdimos la ventana. Y efectivamente, lo hicieron. El momento estaba peligrosamente cerca. Demasiado tarde para terminar la misión, demasiado pronto para escapar limpiamente. Nos retiramos. Gritó Attila. Retrocedan, ahora. Rápidamente recuperaron sus Pokémon y regresaron al submarino. Pero el submarino ya se estaba sumergiendo. La tripulación a bordo no estaba siendo despiadada, sino estratégica. El submarino era mucho más valioso que cualquier soldado raso. Con la llegada de helicópteros, no podían permitirse esperar. El casco del submarino se hundió bajo las olas y desapareció en el océano justo cuando los primeros agentes de la Policía Internacional comenzaban a descender rápidamente de los helicópteros. Oficiales vestidos de negro se lanzaron al suelo en perfecta formación. En cuestión de segundos, se enfrentaron, cambiando el curso de la batalla en un instante. Ahora los números estaban parejos. ¿Y Rocket? No tenía esperanza. Algunos intentaron dispersarse, pero fueron rastreados por drones. Otros huyeron al bosque, pero fueron interceptados y esposados. Attila y Un hicieron una última carrera desesperada hacia los acantilados, pero ya era demasiado tarde. Un Gardevoir se materializó ante ellos, cortándoles el paso. En otro lugar, Kai se encontraba de pie sobre una cornisa rocosa, con los ojos fijos en el submarino que se alejaba. Se giró y gritó: Misty, haz que uno de tus Pokémon los siga. Tenemos que averiguar hacia dónde se dirige ese submarino. Entiendo. Misty llamó a su Poliwhirl, quien se zambulló de inmediato en la rompiente. El tipo agua avanzó chapoteando, aprovechando la corriente del submarino y siguiéndola silenciosamente bajo la superficie. Kai observó hasta que Poliwhirl desapareció de la vista. Esperemos que pueda rastrearlos lo suficientemente lejos. Con el cambio de rumbo, Kai se reagrupó con los demás. La batalla prácticamente había terminado. Los reclutas cohete estaban siendo atados con bridas, procesados y acorralados. Erika, Misty, Ash y Richie reunieron a sus Pokémon y atendieron sus heridas.
A lo lejos, Brock regresó corriendo, jadeando pero triunfante. Lo lograste, dijo Kai. Justo a tiempo, sonrió Brock entre respiraciones. El grupo se giró cuando se acercó otra figura alta y profesional, vestida con un elegante traje negro. Annabelle. Señor Kai, dijo con una sonrisa fría. No esperaba volver a verlo tan pronto. Kai asintió cortésmente. Gracias por responder. Te debemos una. Annabelle lo ignoró con un gesto. Deberíamos agradecerte. Gracias a tu cebo, acabamos de atrapar casi una unidad de infiltración Rocket completa. De verdad, te estás convirtiendo en un amuleto de la suerte. Kai soltó una risita seca. Afortunado no era la palabra que usaría. Especialmente porque todo este lío había girado en torno a Silver. Pero por ahora, la discreción era lo mejor. Ya le había ordenado a Shu que mantuviera a Silver oculto en cuanto aparecieron los helicópteros. Cuanto menos llamaran la atención, mejor. Aunque la Policía Internacional probablemente lo descubriría pronto, ganar tiempo podría evitar dolores de cabeza innecesarios. Mientras el grupo comenzó a tratar a sus Pokémon, Kai sintió que alguien lo observaba. Richie. La expresión del niño era complicada. Estuvo cerca, dijo finalmente Richie. Dime algo, Kai. ¿Qué habrías hecho, si todo esto hubiera fracasado? ¿Si la policía no hubiera llegado a tiempo? Kai hizo una pausa, luego lentamente bajó la mano y la apoyó en su cinturón, donde estaban sujetas dos ultraballes selladas. Si eso hubiera sucedido, lo habríamos hecho todo. Lo que fuera necesario para mantener a Silver a salvo. No necesitaba decir más. Capítulo 472. La fase final de la operación de captura estaba casi completa. Tras someter a los últimos gruñones del equipo Rocket, la playa quedó en silencio. Atados y despojados de sus Pokéballs, los agentes capturados fueron escoltados hasta los helicópteros por agentes de la Policía Internacional. Mientras continuaban los arrestos, Kai, Ash, Misty, Brock, Erika y Richie se reunieron con Annabelle para compartir su próximo movimiento. ¿Estás planeando asaltar la base de Rocket?, repitió ella, frunciendo el ceño. Kai asintió. Annabelle miró la playa llena de prisioneros. Estamos al límite de nuestras fuerzas. Escoltar a estos hombres de vuelta al cuartel general sanos y salvos es nuestra máxima prioridad. No podemos comprometernos a un asalto todavía. No puedo autorizar un grupo operativo completo para la siguiente etapa. Ella no era como Looker, quien a menudo se arriesgaba de cabeza. Annabelle era cautelosa y metódica. Para ella, la seguridad estaba por encima de la ambición. Está bien, dijo Kai, imperturbable. Nos encargaremos de la infiltración. Solo necesitamos que limpies después. Annabelle suspiró, visiblemente incómoda con la idea. La base de los cohetes no estará indefensa. Estará llena de soldados rasos y posiblemente algo peor. ¿Seguro que quieres entrar sin refuerzos? Kai miró a sus compañeros, todos de pie con silenciosa confianza. No pretendemos declarar la guerra. Exploramos, saboteamos y nos retiramos si es necesario. Atacaron primero. Esta es nuestra respuesta. Annabelle finalmente cedió. Voy a organizar algunos barcos para que estén listos frente a la costa. En cuanto te pongas en movimiento, avísanos. Los helicópteros despegaron poco después, transportando a los prisioneros. Sus rotores se perdieron en el horizonte y el silencio regresó a la isla. Sin nadie alrededor, Shu se deslizó dentro del agua y pronto resurgió con Silver, el bebé Lugia, nadando suavemente a su lado. El grupo se reunió en la playa, relajándose por primera vez en horas. Rieron, charlaron y compartieron anécdotas de la batalla. Incluso Shu, normalmente reservado, se había sincerado. Esta pelea los había unido. Incluso Richie y Erika, antes más reservados, ahora trataban al grupo como viejos amigos. Pero fue Shu, quien antes temblaba frente a desconocidos, quien más sorprendió a todos. Sentado cerca de Silver, sonrió mientras relataba cada momento de su batalla. Mientras esperaban que Poliwhirl regresara con información sobre el destino del submarino Rocket, Ash miró hacia la costa llena de marcas. Arena quemada, piedras destrozadas y agua burbujeante marcaron las consecuencias. No puedo creer que hayamos superado esto, murmuró. A pocos metros de distancia, Richie permanecía en silencio, con los ojos entrecerrados, reflexionando. Había visto torneos, campos de entrenamiento, incluso batallas de alto riesgo, pero nunca nada parecido.
Esto era la guerra. ¿Y Kai? Lo manejó como si fuera rutina. No es de extrañar que ya no le interesen las insignias, pensó Richie. Al final todas las miradas se dirigieron de nuevo a Silver. Incluso entre los legendarios, Lugia era una rareza. Los Pokémon volaban suavemente en círculos entre el grupo, acariciando a Pikachu, olfateando a Byleth y esquivando juguetonamente las salpicaduras de Totodile. Era una visión surrealista que ninguno de ellos olvidaría jamás. De repente, Shu se dio una palmada en la frente. Espera. Casi olvido que la madre de Silver llegará pronto. Misty se enderezó. Espera, ¿el Lugia? Shu asintió rápidamente. Sí. De verdad. Una adulta. Y, odia a los humanos. Eso lo cambió todo. Kai se puso de pie. Muy bien, todos. Denles espacio. No queremos provocarla. Incluso Ash, normalmente el primero en tentar a la suerte con Pokémon salvajes, se puso de pie, aunque a regañadientes. ¿De verdad da tanto miedo? Shu no respondió con palabras, simplemente señaló hacia el océano. El mar explotó. Una imponente figura plateada surgió de la superficie, elevándose como un leviatán. Sus alas se desplegaron con un viento huracanado. Su forma era majestuosa, inconfundible y aterradora. Lugia. El guardián del mar. Un profundo silencio cayó sobre el grupo. Donde Silver era juguetón y gentil, la madre irradiaba un poder absoluto y dominante. Flotando sobre las aguas poco profundas, Lugia miró fijamente a los humanos, con los ojos brillantes, las alas tensas y el cuerpo arqueado protectoramente sobre su hijo. Su mirada gritaba un mensaje. Quédate atrás. Shu dio un paso adelante rápidamente, protegiendo a sus amigos. Por favor. No se enojen, ayudaron a proteger a Silver. Silver intervino con un suave arrullo, empujando el costado de su madre. Aún así, la madre no se movió. No habló, pero sus emociones eran de una desconfianza inconfundible. Precaución. Advertencia. Kai levantó lentamente la mano, indicándoles a todos que retrocedieran. Sin decir palabra, el grupo comenzó a retroceder por la arena, dándole espacio a la madre. Solo entonces Lugia empezó a relajarse. Sus alas bajaron ligeramente. La ira en su mirada se suavizó un poco. Kai exhaló. Bien. No está atacando, todavía. Capítulo 473. Sin importar la especie, los instintos de una madre siempre tomaban el control cuando extraños se reunían cerca de su hijo y Lugia no era la excepción. De pie en la orilla, Kai sintió una repentina atracción por sus pensamientos. Desde que fue elegido héroe del mar, había recibido una bendición especial: la capacidad de percibir ligeramente las emociones de los Pokémon de tipo agua. Respiró lentamente y extendió la mano, concentrándose en la imponente presencia que tenía frente a él. Aunque Lugia era técnicamente de tipo psíquico/volador, años de vida bajo el mar la habían envuelto en una resonancia oceánica. Kai podía sentirlo. Una profunda y cautelosa desconfianza, y cautela. Silver, por el contrario, irradiaba ligereza y alegría. Sus emociones eran mucho más fáciles de leer. Pero eso fue todo. Esta supuesta bendición no le proporcionó precisamente una línea directa psíquica. Tenía que concentrarse para siquiera sentir algo, y las emociones eran vagas, en el mejor de los casos. No eran más que una sensación de atmósfera. Peor aún, Lugia de repente lo miró directamente. Pillado con las manos en la masa. Kai se estremeció levemente y apartó la mirada, aclarándose la garganta. Sí, mejor no intentes volver a espiar los pensamientos de un legendario. Afortunadamente, Silver acababa de nadar hacia el lado de su madre, y su atención se desvió. La madre y el niño se rozaron las alas, sus formas plateadas una al lado de la otra, una vista majestuosa empañada solo por la hostilidad palpable del anciano. Sin decir palabra, Lugia se giró y se lanzó al mar, con Silver remando detrás de ella. Pero antes de sumergirse, Silver se giró y levantó un ala, despidiéndose con la mano de Kai, Shu y los demás. Silver, murmuró Misty, acercándose al agua. Ash, Erika y Richie la siguieron con los ojos llenos de tristeza. No habían pasado mucho tiempo con la bebé Lugia, pero se habían encariñado rápidamente. Soltarla no fue fácil. Pero esta despedida era inevitable. Silver tenía que regresar a su mundo.
Y para cuando regresara de visitar a Shu, los demás ya se habrían ido, viajando de nuevo, siguiendo sus propios caminos. Es posible que nunca vuelvan a encontrarse. El grupo permaneció en silencio, observando cómo los dos Lujías se desvanecían entre las olas. Las ondas se desvanecieron. La quietud regresó. Kai dio un paso adelante y golpeó suavemente a Ash y Misty en la cabeza. Bueno, despierta. Se han ido. No los vas a invocar de vuelta con solo mirar el mar. Misty parpadeó, secándose las lágrimas de los ojos. Pero, ¿no estábamos aquí para protegerlos? Dejarlos ir así, ¿está bien? Kai suspiró. Devolver a un niño a los brazos de su madre es la mejor protección que podemos ofrecer. Y una vez que regrese al océano, el equipo Rocket no podrá rastrearlo fácilmente. Suavizó el tono. No le des demasiadas vueltas. La vida es larga. Si estás destinado a volver a ver a Silver, lo harás. Espero que tengas razón, susurró Misty. El estado de ánimo permaneció pesado hasta que un chapoteo familiar rompió la tensión. Polly Whittle emergió del océano, burbujeando excitadamente. Ash se inclinó inmediatamente hacia adelante. ¿Encontró la base del cohete? Polly Whittle sintió, bromeando rápidamente. ¿El único problema? Nadie podía entender una palabra. Misty gimió. Gengar, traducción, por favor. Gengar salió de su sombra con un bostezo exagerado. Tu rana es ruidosa. Habló sin parar sin llegar al grano. Pero sí, la encontró. Misty frunció el ceño. ¿Dónde está? Gengar flotó, cruzándose de brazos. Bajo el agua. Cerca. Bajo el agua. Repitió Ash. El grupo intercambió miradas de sorpresa. Habían asumido que la base estaba en otra isla, no oculta bajo el mar. Kai entrecerró los ojos. Las operaciones submarinas eran arriesgadas. No solo por los Pokémon salvajes, sino también por las corrientes, las algas, la presión y la escasez de oxígeno. Todo sumaba. Aún así, lo ignoró. No hay tiempo que perder. Si sabemos dónde está, nos movemos. Richie dudó. ¿Cómo? No podemos zambullirnos así como así. Primero, encontramos un bote, dijo Kai. Eso nos acercará más sin agotar a nuestros Pokémon. Shu se animó. Tengo uno. Lo atraqué debajo de ese árbol de allá. Siguieron a Shu hasta el borde del bosque, donde los esperaba una lancha rápida atada con una cuerda, meciéndose suavemente. ¿Remaste esto tú mismo? Preguntó Erika sorprendida. Shu se rascó la cabeza. Bueno, crecí en el mar. Conducir un barco no es para tanto. Mientras subían a bordo, Misty se inclinó hacia Ash y susurró. Está bien, lo retiro, es bastante genial. Con todos instalados, Shu desató el bote y se subió al timón. Entonces, ¿directo a la base? Kai negó con la cabeza. No, primero paramos en el puerto de la isla Remolino. Si esa base está realmente bajo el agua, necesitaremos equipo de buceo. Y no me voy a arriesgar a que se repita otra vez el SS Anne. Ash se estremeció al recordar el infame incidente del crucero hundido. Sí, evitémoslo. Y con eso, el barco aceleró hacia el continente hacia su siguiente batalla, más profundamente bajo las olas. Capítulo 474. La lancha rápida dejó 2 estelas en el océano mientras cortaba el agua a toda velocidad. Tal como dijo Shu, era un piloto experto. El barco apenas se balanceaba, incluso a alta velocidad, deslizándose con tanta suavidad que se notaba que había crecido en el mar. Pero no solo Shu tenía el clima perfecto. A diferencia de los cielos turbulentos de su llegada, ahora las aguas estaban tranquilas y el cielo despejado. De vez en cuando, algunos tipos de aguas salvajes saltaban de las olas, pero nadie estaba de humor para admirar la vista. El grupo estaba concentrado y en completo silencio. Tenían un objetivo: infiltrarse en la base de Rocket. El zumbido constante del motor finalmente se apagó al atracarse en el puerto de la isla de Oji. Una vez en tierra, Shu los condujo directamente a una tienda de buceo local. A pesar de la ubicación remota de la ciudad, estaba sorprendentemente bien abastecida. Kai compró rápidamente un conjunto completo de equipo submarino para todos. Gafas protectoras, tanques de oxígeno portátiles y pizarras impermeables para comunicarse. Todos sabían nadar, especialmente Ash y Misty, pero el apoyo respiratorio seguía siendo esencial y las pizarras ayudarían a coordinarse en las profundidades. Gracias a la conexión de Shu con el dueño de la tienda, consiguieron un buen descuento.
Kai no necesitó precisamente ahorrar, pero le ayudó. Antes de irse, Kai también contactó con Annabel. Le envió sus coordenadas y le dio una actualización rápida, no para pedir refuerzos, sino como medida de seguridad. Por si acaso. Una vez completados los preparativos, abordaron nuevamente el barco y siguieron el ejemplo de Poliwhirl hasta un tramo de mar aparentemente normal. Unas rocas dentadas sobresalían cerca de unos marcadores apenas perceptibles. Pero Poliwhirl señaló con entusiasmo el agua, señalando la ubicación. Todos se prepararon. Kai se volvió hacia Shu. Quédate aquí. Vigila el barco con Lantern. Shu asintió sin dudar. Entendido. Ten cuidado ahí abajo. Kai le hizo un gesto con el pulgar. Lo haremos. Después de asegurar su equipo y confirmar las señales manuales, los 6 buzos Kai, Erika, Ash, Misty, Brock y Richie se sentaron en el borde del bote. Uno a uno, rodaron hacia atrás y cayeron al agua. Chapoteo. 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 El océano se los tragó enteros. El agua fría inundó el cuerpo de Kai. Pateó suavemente, adaptándose a la temperatura. Sus Pokémon ya los esperaban, aliados acuáticos que los escoltaban en las profundidades. A medida que descendían, la luz del sol se desvanecía lentamente, absorbida por el abismo. La presión aumentaba con cada metro. Incluso sin fobia a las profundidades marinas, la oscuridad era opresiva. Pero sus compañeros nadaban a su lado. Y Dratini se acurrucaba a su lado, protegiéndolo. Poliwhirl abrió el camino. Pasaron arrecifes de coral y paredes de roca hasta que allí estaba. Una estructura brillante debajo del mar. Base del equipo Rocket. Las luces brillaban en su interior, iluminando el entorno, por lo demás completamente oscuro. La enorme estructura se asentaba sobre un lecho marino plano, una creación antinatural en las profundidades. Los demás se quedaron mirando con asombro. No puedo creer que hayan construido esto aquí, murmuró Brock detrás de su máscara. Se escondieron detrás de un afloramiento de coral, atentos a las patrullas. Sorprendentemente, no había guardias visibles, solo unas pocas cámaras de vigilancia montadas que inspeccionaban el área. Eso en sí mismo era peligroso. Las cámaras cubrieron casi todos los ángulos. El sigilo no sería fácil. Kai podía sentir que los demás se giraban hacia él, esperando. Ahora él era el líder de facto. Ash, Misty, Erika e incluso Richie recurrían a él en busca de orientación. Kai entrecerró los ojos a través de su máscara, estudiando las cámaras. Entonces, abrió mucho los ojos. Entiendo. Sacó su pizarra y rápidamente garabateó instrucciones, pasándosela a Misty. Ella lo leyó, luego sonrió y asintió. Corsola, señaló bajo el agua, señalando a su Pokémon. La criatura de color coral rosado nadó hacia adelante como un Pokémon salvaje curioso y se acercó a la cámara más cercana. Luego se congeló, mirando su propio reflejo. Inclinó la cabeza. Parpadeó. Luego presionó su cara directamente contra la lente. Desde la perspectiva de la sala de control, esto era simplemente el comportamiento típico de la vida marina, nada sospechoso en absoluto. Kai no esperó. Hizo una señal al grupo y juntos nadaron rápidamente a través del punto ciego que había creado Corsola. Llegaron al muro exterior de la base sin ser detectados. Momentos después, Corsola perdió el interés y se alejó nadando. La cámara reanudó su barrido sin darse cuenta. Estaban dentro. Capítulo 475. Hasta ahora todo había ido bien. El grupo esperó varios minutos más fuera de la base submarina solo para asegurarse de que no hubiera alarmas ni patrullas. El engaño de la cámara funcionó. Habían superado el primer obstáculo sin ser detectados. Pero ahora llegó el siguiente desafío. ¿Cómo entrar? Se quedaron afuera, con las manos apoyadas en la fría pared metálica. Era sólida, hermética y sellada a presión. Si hubieran querido actuar con total indiferencia, podrían haber abierto agujeros en la estructura. La sola presión de la inundación hundiría la base y acabaría con todos los que se encontraban dentro en cuestión de minutos. Pero esa no era la misión. No estaban allí para destruir indiscriminadamente. Su objetivo era detener las operaciones y capturar a los culpables, no ahogarlos. Entonces necesitarían encontrar una entrada adecuada. Kai garabateó sus pensamientos en una pizarra y la pasó.
Los demás, Ash, Misty, Brock, Erika y Richie, fruncieron el ceño. Ninguno pudo ofrecer una solución. Kai suspiró. Figuras. Pero entonces sus ojos se posaron en la consola de Misty. Espera un segundo. Dentro de la base, dos Rocket Grunts holgazaneaban en la sala de vigilancia, desplomados en sillas, bebiendo té, completamente aburridos. Tras años de vigilancia sin incidentes, se habían vuelto más relajados. Las cámaras rara vez mostraban algo más que peces que pasaban y algún que otro Pokémon salvaje curioso. Uf. Otra vez ese tonto de Corsola. Gimió uno de ellos. El otro rió entre dientes. ¿Crees que se ve reflejado y cree que ha encontrado una cita? Lo vieron tambalearse hacia la cámara de nuevo. Inclinó la cabeza, inspeccionó la lente, y luego la arrancó de un mordisco. La pantalla se volvió negra. ¿Qué? Uno de los soldados se levantó de un salto, buscando a tientas el intercomunicador. Mantenimiento. La cámara 3 está fuera de servicio otra vez. Otro estúpido Pokémon salvaje la acaba de eliminar. Una voz cansada respondió con un crujido. Tienes que estar bromeando. ¿Es la cuarta vez este mes? ¿Acaso estas criaturas marinas creen que escondemos un tesoro ahí fuera? Refunfuñando todo el camino, un técnico de reparaciones se puso el traje y nadó hasta la unidad dañada. Mientras tanto, Kai y los demás esperaron en silencio, aferrados a la estructura. Entonces la escotilla se abrió. Un técnico de Rocket solitario salió a la deriva, completamente concentrado en su tarea de reparación. Con la entrada abierta detrás de él y sin nadie más a la vista, Kai dio la señal. Ahora o nunca. El equipo nadó hacia adelante en formación, deslizándose más allá de la esclusa de aire y hacia la base. Chapoteo. Emergieron dentro de una cámara de presión con forma de muelle submarino. Subiendo por la escalera, se quitaron el equipo y respiraron profundamente un aire sorprendentemente fresco. El sistema de purificación de aire es de primera categoría, murmuró Brock. Misty miró a su alrededor. Entonces, ¿y ahora qué? Kai revisó ambos extremos del pasillo. Vamos rápido. Exploramos el trazado, averiguamos para qué sirve este lugar. Regresaron sus tipos a agua y en su lugar liberaron Pokémon más adecuados para espacios cerrados. Kai cambió a Dragonair por Gengar y Gardevoir. Con esos dos a su lado, a menos que se topara con un legendario, nada aquí podría amenazarlo seriamente. El equipo se deslizó por los pasillos, silencioso y alerta. Sorprendentemente, no encontraron guardias, ni cámaras, ni sensores. Solo unas cuantas batas de laboratorio que pasaban a toda prisa, fácilmente esquivadas gracias a Gengar que los observaba a través de las paredes. Entonces lo alcanzaron. Un almacén convertido en prisión. Docenas de Pokémon de tipo agua. Débiles, cansados, enjaulados. Misty jadeó, tapándose la boca. ¿Por qué están encerrados así? Experimentos, murmuró Kai con tristeza. Los están usando para investigación. Hizo un gesto. Saquémoslos. Nadie lo dudó. No podían abrir las jaulas manualmente, así que ordenaron a sus Pokémon que rompieran los candados. El metal chirrió, las jaulas estallaron y los Pokémon salieron despavoridos, confundidos y presas del pánico, pero libres. Fue ruidoso demasiado fuerte. En cuestión de segundos, los gritos alarmados de los Pokémon recién liberados resonaron por toda la sala. Y luego, intrusos. Gritó una voz desde el pasillo. Que suene la alarma. Han liberado a los sujetos de prueba. Las bocinas sonaron. La base ahora estaba plenamente consciente. Pero eso no importaba. Kai dio un paso adelante, frío y tranquilo. Que vengan. Para eso estamos aquí. Se volvió hacia su equipo. Acabad con cualquiera que se interponga en vuestro camino. La sonrisa de Ash se ensanchó. Estaba esperando oír eso. Volaron Pokéballs. Retumbaron truenos. Surgieron olas. Ondas psíquicas recorrieron los pasillos. El contraataque había comenzado. Los agentes del equipo Rocket llegaron de todos los pasillos demasiado tarde y descoordinados. Recibieron una rápida respuesta. Las llamas de Charizard, las ilusiones de Gengar, las ondas de choque de Onix. El bellosón de Erika incluso atrapó a varios guardias con una maraña de enredaleras. Se desató el caos. En la sala de control, un técnico tembloroso se giró hacia tres figuras familiares. Dr. Namba. Jessie.
James. Mirando con los ojos muy abiertos la señal de vigilancia. ¿Cómo? Gritó Jessie. ¿Cómo siempre nos encuentran? James se agarró la cabeza. ¿Por qué siempre son ellos? Namba golpeó la consola con el puño. Prepárense. No saldrán de esta base sanos y salvos. Capítulo 476. En una pared de monitores, el caos se desató en tiempo real. Kai y su equipo arrasaron la base como una tormenta. Sus Pokémon arrollaron a todos los reclutas a su paso, sin siquiera disminuir la velocidad. James frunció el ceño. Doctor Gamba, deberíamos. Namba. Es Namba. Espetó el científico, lanzándole puñales. Ustedes dos, imbéciles, ni siquiera pudieron capturar a Lugia. Ahora han traído a esas pestes directamente a nuestra puerta. Pero no fuimos nosotros, empezó Jessie. James le tiró de la manga con ojos suplicantes. No era momento de discutir. Jessie resopló y se cruzó de brazos, pero no dijo nada más. James le dedicó a Namba una sonrisa de disculpa. Por supuesto, señor. Entonces, ¿y ahora qué? ¿Nos retiramos? ¿Retirada? Se burló Namba. Todavía no. Hay demasiados datos almacenados en esta base. Necesitamos tiempo para transferirlos todos. Ustedes dos tomen las fuerzas restantes y conténganlos. No dejen que lleguen a los sistemas centrales. Jessie y James intercambiaron una mirada. ¿A nosotros? No les entusiasmaba la idea, sobre todo después de su última derrota. Aún así, sabían lo que estaba en juego. Sí, tú. ¿O esperas que vaya a luchar contra ellos yo mismo? Gruñó Namba. Déjalos pasar. Gana tiempo. Gruñendo en voz baja, Jessie y James obedecieron. Después de que se fueron, Namba se dirigió a uno de los técnicos cercanos. Prepara el submarino de escape. Me voy. ¿Eh? Pero señor, les acaba de decir qué pasa con los datos. Los datos están aquí arriba, se dio un golpecito en la frente. Mientras salga con vida, nuestro trabajo sobrevivirá. Entonces, ¿por qué enviar a Jessie y James? Para castigar la incompetencia, dijo Namba con frialdad, volviéndose hacia el monitor. Además, les dejé a los intrusos un pequeño regalo de despedida. A ver qué les parece. Dentro de la base. Kai y los demás se abrían paso a través de los niveles superiores. Desde que entraron al segundo piso, la resistencia se había intensificado. Los reclutas acechaban por todas partes. Pero no importaba. El Pikachu de Ash arrollaba a oleadas de enemigos. El bellosón de Erika danzaba entre golpes. El Sparky de Richie sostenía el flanco, mientras Brock y Misty los respaldaban con precisión y trabajo en equipo. Saltaron chispas. El humo llenó la sala. Las paredes dañadas crujieron con cables expuestos. Agentes del equipo Rocket y Pokémon yacían derrotados tras ellos. Entonces los vieron. Jessie y James, flanqueados por refuerzos, bloquearon el camino. Así que, malditos, de verdad nos siguieron hasta aquí, gruñó James. Kai entrecerró los ojos. Sorprendido. Deberías haber sabido que no te dejaríamos escapar después de lo que hiciste en las Islas Remolino. Eso tocó la fibra sensible. El dúo había escapado la última vez en submarino, creyéndose intocables bajo el mar. Pero no esperaban ser perseguidos hasta su base submarina secreta. Aún así, Jessie y James no estaban allí para ganar, sino para ganar tiempo. No se involucraron inmediatamente. En cambio, mantuvieron al equipo hablando. Están perdiendo el tiempo, susurró Erika en el oído de Kai. Lo sé, sintió Kai, bajando la voz. Pero sea lo que sea que estén intentando ganar tiempo, no vamos a permitir que suceda. Justo cuando se preparaba para ordenar el ataque, retumbar. Toda la base tembló bajo sus pies. Una vibración se extendió por las paredes, haciéndose cada vez más fuerte. Kai. Mira afuera. Gritó Misty, señalando una ventana del pasillo. Kai se apresuró a acercarse. Lo que vio le dejó sin aliento. El mar se estaba alejando. O mejor dicho, la base estaba subiendo. Rápido. Como si fuera un submarino que se lanzaba a la superficie, toda la estructura se elevaba y era impulsada hacia arriba a través de las profundidades del océano. Ash pegó la cara al cristal. ¿Qué pasa? Miraron hacia Jessie y James y los vieron igualmente aturdidos. Ni siquiera ellos lo sabían. El suelo volvió a tambalearse bajo sus pies. Jessie tropezó.
James casi perdió el equilibrio. Esto no era parte del plan, susurró James, recuperando el aliento. Jessie murmuró en voz baja. ¿Es este el sistema de escape de emergencia? ¿Por qué ahora? James negó con la cabeza. Si es así, entonces el Dr. Namba lo provocó él solo. Sus expresiones se volvieron sombrías. Sabían lo que esto significaba. Esta base ya no era segura. Capítulo 477. La base continuó su rápido ascenso hacia la superficie del océano. Kai desconocía qué planeaba el equipo Rocket, pero fuera lo que fuese, no podía permitir que triunfara. Sin dudarlo, dio la orden. Gengar, Gardevoir atacan. Ash, Misty, Richie, Brock, Erika y el compañero de Richie también saltaron, dando órdenes con sus voces a sus Pokémon. Ash envió a Pikachu y a Lacrosse. Richie siguió con su Pikachu y su Charmeleon. Misty desplegó a Poliwhirl, Erika invocó a Leafeon y Brock lanzó su Forretress. En un destello de movimiento y color, una ráfaga de movimientos se dirigió hacia el equipo Rocket. Jessie y James estaban completamente abrumados. No tenían ninguna posibilidad de mantener su posición. Retrocedieron rápidamente, dejando que sus Pokémon recibieran los golpes. A pesar del caos, no entraron en pánico. Su objetivo nunca fue ganar, solo ganar tiempo. Y el tiempo corría. En tan solo un par de minutos, la base había ascendido tanto que la luz del sol ya entraba por las ventanas. La oscuridad de las profundidades marinas había desaparecido, reemplazada por un brillante tono naranja del sol poniente. Se estaban acercando a la superficie. Por encima de la línea de flotación, Shu estaba sentado en la lancha rápida, mirando ansiosamente las olas. Se inclinó hacia adelante, intentando vislumbrar algo, cualquier cosa, bajo el agua, aunque sabía que era inútil. Aún así, no podía librarse de la preocupación que lo carcomía. De repente, la superficie empezó a agitarse. ¿Qué? Se formaron remolinos espumosos cuando el mar se abrió. Los ojos de Shu se abrieron de par en par. Rápidamente hizo retroceder el bote al tiempo que se formaban fuertes corrientes. Con un estruendo atronador, una gigantesca fortaleza metálica emergió del océano como un submarino que emerge. El agua se estrelló contra el casco y envió ondas de choque a través del mar. Shu apenas pudo mantener el bote en posición vertical. Se quedó mirando, atónito. ¿Esa es la base del cohete? Dentro de la base, Kai y los demás continuaron su ataque. Cruzaron otro pasillo cuando, de repente, un cálido rayo de luz los atravesó. Se giraron con asombro. Luz del sol. Habían salido a la superficie. El resplandor anaranjado del sol poniente los inundaba, sereno e imponente en medio del caos. Por un momento, todos se quedaron congelados. Y entonces, sonó otra alarma. Este fue más agudo. Más duro. Urgente. Una voz femenina robótica resonó a través del intercomunicador. Advertencia. Secuencia de autodestrucción iniciada. Faltan 5 minutos para la detonación. Todo el personal debe evacuar inmediatamente. Advertencia, el rostro de Kai se endureció. Autodestruirse. Incluso Jessie y James abrieron mucho los ojos. ¿Qué demonios? Jadeó Jessie. Ese viejo cretino. Gritó James. Nos engañó. Está volando la base. Jessie apretó los dientes. Nos envió aquí para entretenerlos, solo para dejarnos atrás y cubrir su escape. Su furia solo era comparable a su miedo. ¡Corre! Jessie agarró a James por el cuello y corrió por el pasillo. Y así, sin más, desaparecieron, huyendo presas del pánico. Los soldados, ya desmoralizados, los siguieron al instante. Los pasillos quedaron repentinamente vacíos. Solo quedó la alarma. ¿Nos abandonaron? Richie parpadeó. Ash se volvió hacia Kai. Tenemos que salir de aquí. Ahora. La expresión de Kai era sombría. Están destruyendo toda la base, ¡qué locura! Apretó el puño. ¿Prefieren destruirlo todo antes que dejar que lo expongamos? Nadie estuvo en desacuerdo. Se dieron la vuelta y corrieron en la dirección por la que habían huido los Rockets, abriéndose paso entre la caótica base. Los soldados corrían en estampida en todas direcciones. Ya nadie luchaba. Todos corrían. Pero mientras corrían, algo tiró de la mente de Kai. Algo no cuadraba. ¿Por qué levantar la base hasta la superficie?
Si Rocket realmente los hubiera querido muertos, podrían haberlo detonado bajo el agua. Eso habría limitado las rutas de escape y los habría atrapado a todos. Entonces, ¿por qué sacarlo a la superficie primero? ¿Acaso era solo para dejar escapar a sus propios agentes? Pero entonces, ¿dónde estaban los científicos? A medida que pasaban por más habitaciones, Kai notó algo más extraño. No hay investigadores. No hay científicos. Solo gruñidores. Incluso las salas de informática y los laboratorios estaban vacíos. ¿Ya se fueron? ¿Ya se fueron? No tuvo tiempo de pensarlo bien. Finalmente llegaron a la salida principal. Un torrente de soldados ya saltaba al océano, alejándose de la base como si fuera un barco que se hunde. Jessie y James no estaban a la vista y estaban claramente entre los primeros en huir. Kai llegó al borde de la escotilla, y se detuvo. Misty se giró. Kai. ¿Por qué te detuviste? Tenemos que irnos, va a explotar. Kai dudó. Miró fijamente el interior de la base. No me voy. Todavía no. ¿Qué? Siento que algo no cuadra. Todo esto, no me convence. Adelante, yo me pongo al día. Kai. Capítulo 478. ¿Qué? Todos miraron a Kai con incredulidad. ¿Quieres quedarte aquí? Misty le agarró la muñeca. ¿Te has vuelto loco? Está a punto de ocurrir una explosión que destruirá tu base. Ella le tocó la frente instintivamente. No tenía fiebre. Aún así, parecía preocupada. Vámonos. Insistió ella, tirando de él. Kai le retiró la mano con suavidad, negando con la cabeza. Hablo en serio. Algo va mal. Piénsalo. Apenas hemos hecho nada, ni siquiera hemos visto al comandante de la base. Apenas opusieron resistencia, y de repente, ¡zas! ¿Se autodestruyen? ¿No te parece raro? Erika hizo una pausa, con los brazos cruzados, mientras procesaba su lógica. Quizás sabían que estaban completamente superados. O quizás la información aquí era demasiado confidencial como para arriesgarse a caer en manos ajenas. Exacto. Añadió Misty. Oíste las alarmas. Esto no es una táctica de miedo. Están evacuando como locos. Kai los miró a ambos. No digo que no estén oyendo. Solo pienso que esta no es toda la historia. Parece algo preparado. Si la cosa se pone fea, Daredevil puede teletransportarme. Créeme. A pesar de su tranquila seguridad, los demás todavía intentaron convencerlo. Amigo, estás arriesgando tu vida. Esto no vale la pena. Pero Kai ya había tomado una decisión. Su instinto le decía que debía profundizar más y confió en él. Ya basta. Lo he decidido. Estaré bien. Daredevil está conmigo. Me protegerá si algo sale mal. Todos se giraron hacia Erika, esperando en silencio que ella le hiciera entrar en razón. En cambio, Erika exhaló y dijo, entonces yo también me quedo. ¿Qué? Misty se quedó boquiabierta. Erika, se supone que eres la voz de la razón. Pero el tono de Erika era tranquilo, firme. Ya tomó una decisión. No dejaré que enfrente esto solo. Alguien tiene que cuidarle las espaldas. Kai parpadeó, sorprendido. ¿Seguro? Erika asintió. Si algo pasa, Daredevil puede teletransportar a 2 personas. Lo lograremos. Misty abrió la boca para protestar, pero Kai levantó una mano. No. Somos solo nosotros 2. Daredevil no puede con más en una huida de emergencia. Pero. Vámonos. Brock y Ash llevaron a Misty hacia la salida. Esperaremos afuera. Ten cuidado. Misty dudó un momento y luego miró hacia atrás por última vez. Prométeme que estarás a salvo. Kai esbozó una leve sonrisa. Cuenta con ello. Con los demás fuera, la base quedó en un silencio inquietante. Solo la persistente alarma resonaba por los pasillos. Advertencia. Falta 1 minuto para la destrucción de la base. Todo el personal debe evacuar inmediatamente. Kai se adentró más en las instalaciones. Erika, ahora a su lado, llamó a Leafeon a su Pokéball por si acaso. ¿Qué tan seguro estás de esto? Preguntó en voz baja. Kai se encogió de hombros. No. Es una suposición. Pero si acierto, aprenderemos algo importante. Si me equivoco, bueno, pronto lo sabremos. Erika suspiró. Si este lugar arde en llamas al instante, Daredevil no tendrá tiempo. Kai rió entre dientes. Entonces, ¿por qué viniste? Ella no respondió.
La verdad es que no lo sabía. Su corazón se había movido antes que su cerebro. Y, curiosamente, no se arrepentía. Kai sintió el silencio y rápidamente cambió de tema. De todos modos, bases de investigación como esta suelen evitar materiales volátiles. Si ocurre una explosión, será gradual, no instantánea. Deberíamos tener un margen de seguridad. Esa era la esperanza, al menos. 10. 9. 8. La cuenta regresiva resonó a su alrededor. Gardevoir les sujetó las manos, con los ojos brillantes, listo para teletransportarse en cuanto algo saliera mal. 3. 2. 1, boom. El suelo bajo ellos se estremeció. Un estruendo lejano resonó por el pasillo. El poder de Gardevoir aumentó, pero Kai la detuvo. Esperar. Cerró los ojos y escuchó. Boom. 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 Varias explosiones más se escucharon en la distancia. Pero algo se sentía, controlado. No estaban cerca. Las ondas de choque eran débiles. La potencia era baja. Vamos. Gritó Erika. Está pasando. Vámonos. Escucha, dijo Kai levantando una mano. Y luego, silencio. No más explosiones. No más cuenta regresiva. Incluso la alarma había parado. ¿Qué? Murmuró Erika, observando el pasillo. Estaba todo en silencio. Un silencio antinatural. ¿Dónde está el resto de la destrucción? Preguntó. Los ojos de Kai se entrecerraron. Ese era el plan, dijo con tristeza. Capítulo 479. El silencio tras la supuesta autodestrucción fue sospechoso. Fue como si toda la explosión hubiera sido solo una artimaña para expulsar a todos. Ahora, con las explosiones amainadas, la enorme base comenzó a hundirse de nuevo, como si su despegue hubiera sido solo una distracción temporal. Sin propulsión, su peso superó el soporte del océano. A través del cristal, Erika observaba cómo el océano se adueñaba de la vista. El resplandor anaranjado del atardecer se desvanecía en la fría penumbra del fondo marino. «Nos estamos hundiendo otra vez», murmuró. Kai asintió. Entonces, averigüemos qué intentaban ocultar. Avanzaron con cuidado. Los pasillos estaban inquietantemente vacíos. Ni siquiera se oía la alarma. Solo el sonido de sus propios pasos resonaba por los pasillos metálicos. Clic. Clac. Clic. Exploraron habitación por habitación, encontrando solo desorden. Pero finalmente, llegaron. El sector de investigación. Protegida por un vidrio reforzado y una puerta blindada sellada, esta parte de la base era claramente el núcleo. En el interior se movían siluetas. Kai sintió hacia Gardevoir y, con un agudo pulso de psíquico, ¡boom! La puerta de acero se salió de sus bisagras. Entraron al laboratorio. En medio de monitores brillantes y pilas de viales, una figura vestida de blanco y con una coronilla calva estaba encorvada ante una consola, de espaldas a ellos. Algunos investigadores con trajes de protección se quedaron paralizados ante la intrusión, con el miedo reflejado en sus rostros. No hubo resistencia. Solo pánico. Entonces el anciano se dio la vuelta. Su expresión era indescifrable. «Eres muy persistente», dijo. «Ni siquiera con todas esas distracciones te engañaron, ¿verdad?» Kai entrecerró los ojos. «¿Quién eres?» «Soy el Dr. Zager», respondió el hombre con una calma inquietante. «Director de este centro». Ese nombre me recordó vagamente que había aparecido brevemente en el anime. Un villano secundario. Pero ahora, él era quien manejaba los hilos. Kai examinó el laboratorio. Biotecnología avanzada. Cámaras de contención. Sustancias químicas extrañas. Esto no era solo ingeniería, era manipulación genética. ¿Qué es realmente este lugar?, preguntó. El Dr. Zager miró a su alrededor. Ya que has llegado hasta aquí, no importa si lo sabes. Estamos desarrollando un virus Pokémon. Los ojos de Kai se abrieron de par en par. Un virus. Surgieron fragmentos de recuerdos, sí, había una historia sobre esto. Algo sobre el secuestro del profesor Oak por parte del equipo Rocket. Zager rió entre dientes oscuramente. Virus. Bacterias. Vacunas. Todas son herramientas.
Con la cepa adecuada, podemos reescribir el ADN de los Pokémon para hacerlos más fuertes, más obedientes, más perfectos. Sí, hay riesgos. Pero al final, los beneficios superan los costos. Kai frunció el ceño. ¿Estás experimentando con Pokémon usándolos como ratas de laboratorio? Claro, dijo Zager con desdén. Lamentablemente, aún no hemos hecho una copia de seguridad de la mayoría de los datos. Pensé que tendríamos más tiempo. Pero aquí estamos. Hizo un gesto a los investigadores, quienes, sin dudarlo, subieron a un ascensor de servicio y descendieron a la oscuridad. Kai no los detuvo. Solo son peones, murmuró. El verdadero peligro eres tú. Zager regresó a su consola, pulsando teclas con calma. No lo entiendes, chico. Con la arquitectura viral adecuada, podríamos crear Pokémon que rompan los límites. ¿No quieres Pokémon más fuertes? Kai estaba a punto de responder, pero Erika se le adelantó. ¿Más fuerte? Espetó. Estás violando la naturaleza. Estás alterando la vida misma. ¿A eso le llamas progreso? Zager soltó una risa condescendiente. Solo eres un niño, demasiado ingenuo para entender la evolución. Todos somos organismos adaptándonos para sobrevivir. Yo simplemente estoy acelerando ese proceso. Terminado de justificarse, se volvió hacia Kai. Sé quién eres, dijo. Lo que has hecho. Eres impresionante, para ser tan joven. Pero me temo que tu viaje termina aquí. Presionó un botón rojo en la consola. ¡Bum! La habitación se estremeció. Una ráfaga de fuego surgió de las paredes laterales, lanzando humo y escombros por los aires. Erika. Kai se abalanzó sobre ella mientras los fragmentos pasaban volando. Gardevoir erigió al instante una barrera, bloqueando lo peor de la explosión. Cuando el humo se disipó, el ascensor ya estaba descendiendo y Zager se había ido. Antes de que Kai pudiera perseguirlo, el agua comenzó a fluir desde las paredes rotas. En segundos, llegó a sus pies. Maldita sea, Kai apretó los puños. Erika miró a su alrededor, conmocionada pero ilesa. Él planeó todo esto, y ahora se escapa de nuevo. Kai no respondió. Ya estaba pensando en lo que vendría después. Capítulo 480. Kai apenas había dado 2 pasos cuando una violenta oleada de agua casi lo arrolló. Maldijo en voz baja. Ya no había forma de perseguir al Dr. Zager. Erika. Ponte las gafas y el rebreater ahora mismo. Gritó. Por suerte, ninguno de los dos se había quitado el equipo de buceo. En cuestión de segundos, ya estaban atados, pero aún así, el agua ya les llegaba a la cintura. La base se hundía rápidamente. Kai devolvió rápidamente a Gardevoir a su Pokéball y liberó a Dragonair. En un entorno submarino en declive, la agilidad y la fuerza de Dragonair serían mucho más útiles que el ahora inútil teletransporte de Gardevoir. El agua subía como una bestia liberada en cuestión de momentos, les llegaba hasta el pecho, comprimiendo sus pulmones y haciendo de cada respiración una lucha. Se acercaron al soporte más cercano, una columna de hierro a la que Erika se aferró con fuerza. Kai rodeó con un brazo tanto la columna como a Erika, sujetándose contra la marea impetuosa. Golpe. Sillas, equipo y escombros pasaron a toda velocidad junto a ellos. Dragonair se enroscó protectoramente al frente, usando su cola para barrer lo peor. Los dos se aferraron juntos, apretados fuertemente por la necesidad y el instinto de supervivencia. Kai podía sentir los latidos del corazón de Erika, rápidos y fuertes, a través de la tela empapada de su ropa. Erika, a su vez, podía sentir el ritmo de su pecho, firme y tranquilo a pesar del caos. No había lugar para la modestia, solo la supervivencia. No fue hasta que la habitación quedó completamente sumergida que la presión finalmente disminuyó. Kai le dio unas palmaditas suaves en la cintura a Erika. Ella asintió, comprendiendo. Se separaron de la columna y comenzaron a nadar de regreso por donde habían venido. Nadar por los pasillos inundados no se parecía en nada a caminar por ellos hacía apenas unos minutos. El agua se agitaba y tiraba, y tuvieron que recurrir a todas sus fuerzas para seguir adelante. Erika abrió el camino. Desde la perspectiva de Kai, no pudo evitar notar su figura estilizada surcando el agua, sus largas piernas moviéndose rítmicamente, un raro momento de belleza en medio de tanta tensión. Sonrió levemente tras su máscara. Al menos la vista no es mala. Pero el viaje fue agotador.
Incluso con Dragonair guiándolos, se sentía como si nadaran contra la corriente. Y entonces ¡boom! Justo cuando Erika doblaba una esquina, una tubería lateral se reventó por la presión. La onda expansiva de la explosión la estrelló contra la pared. Kai reaccionó instantáneamente. Se abalanzó sobre ella y la agarró del tobillo, impidiendo que saliera despedida por completo. Pero su rebreater, su única fuente de oxígeno, se le escapó de la boca y se perdió en la corriente arremolinada. Burbujas escaparon de sus labios. Afortunadamente, Erika cerró la boca a tiempo, pero se quedó sin aire. Kai no lo dudó. Sacó su propio rebreater y se lo entregó. Erika lo agarró, se lo llevó a los labios e inhaló profundamente, recuperando por fin la compostura. Ella extendió la mano para devolvérselo, pero Kai le hizo un gesto para que no lo hiciera. Ella supuso que había respirado hondo antes de dárselo. Pero pasaron los minutos. Y Kai todavía no respiraba. Erika frunció el ceño tras la máscara. Imposible, ¿sigue conteniendo la respiración? Ella extendió la mano y la presionó contra su pecho con preocupación. Fue entonces cuando Kai también lo sintió. Su cuerpo se sentía bien. Demasiado bien. Sus pulmones no ardían. De hecho, podía sentir el oxígeno entrando en su cuerpo. ¿A través de la piel? Espera, ¿podría ser esto? Recordó algo de la bendición del guardián del mar. ¿Podría ser este su segundo efecto? ¿Respiración subacuática pasiva? En lugar de recuperar el rebreater, Kai sonrió y les hizo un gesto para que siguieran moviéndose. Momentos después, emergieron de la base derrumbada donde los esperaban el Corsola de Misty y el Totodile de Ash. Resulta que Ash y Misty habían enviado a sus Pokémon a buscarlos cuando la base empezó a hundirse. Su instinto les había acertado. Aferrándose a sus compañeros acuáticos, Kai y Erika se dejaron arrastrar hacia la superficie. Mientras se levantaban, algo llamó la atención de Kai. Una sombra debajo. Grande. Silencioso. Familiar. Un submarino. Incluso desde la distancia, Kai reconoció la elegante silueta de la nave de escape del equipo Rocket. Eso significaba que todos los investigadores clave estaban dentro. Así que ese era su verdadero plan de salida. La caótica evacuación de antes. Una distracción. Una pista falsa. Kai apretó la mandíbula. Se escaparon, otra vez. Pero al menos el laboratorio del virus había desaparecido. Puede que no haya capturado a Zager, pero esta misión no había sido en vano. Fin del capítulo 480. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.